La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a esta nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche vamos a dedicar el programa a los mitos de la Segunda Guerra Mundial, que los hay y muchos, por cierto, y a dilucidar cuánta realidad hay en ellos. Por ejemplo, ¿sabía Estados Unidos que Pearl Harbor iba a ser atacada? ¿Estuvieron los alemanes a punto de conseguir la bomba atómica? ¿Cometieron también crímenes de guerra los aliados? ¿O pudo vencer Japón en el Pacífico? Para resolver estas dudas y muchas más, contaremos con la presencia de un invitado de lujo en el estudio, Miguel del Rey, un gran especialista en la materia, quien junto a nuestro compañero Carlos Canales acaba de publicar un interesantísimo libro sobre el tema, la Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total, con la editorial EDAF. Con ellos, y a lo largo del programa, iremos analizando con una visión diferente cómo fue el conflicto que estremeció al mundo entero a mediados del siglo XX. Además, contaremos con la sección de Asustos Espinosos, en la que Israel Espino nos hablará de la leyenda del holandés errante, un viejo mito marino que, según se afirma, también fue visto por un alto mando alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Con el zurrón del caminante visitaremos un curioso y cuidado cementerio que hay en las proximidades del monasterio de Yuste. Se trata, ni más ni menos, que de un cementerio alemán donde curiosamente yacen casi 200 soldados germanos fallecidos en ambas contiendas mundiales. ¿Cómo fueron a parar allí? Y para terminar, pondremos la guinda final al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Como veis, dos interesantísimas horas las que tenemos por delante, en las que os acompañaremos el equipo de La Escóbula de la Brújula. Carlos Canales, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta y moderando el programa, con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, un servidor, David Sentinella. Antes de entrar en materia, os recuerdo la dirección de nuestra página web, laescobula.com, y también, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y dicho esto, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para planear, con la perspectiva que otorga el tiempo, sobre el conflicto bélico más terrible y que más muertes ha causado a la humanidad. Así que, comenzamos. La Segunda Guerra Mundial fue, en gran medida, una consecuencia de las graves disputas que la Primera Guerra Mundial había dejado sin resolver. La frustración alemana después de la derrota y los duros términos del Tratado de Versalles, junto con la intranquilidad política y la inestabilidad social que afectaron crecientemente a la República de Weimar, tuvieron como resultado una radicalización y exaltación del nacionalismo alemán. Seis años fueron suficientes para que se vieran implicadas la mayor parte de las naciones del mundo en el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. En él se vieron involucrados unos 1.700 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial de la época. Hubo violaciones masivas de los derechos humanos, el Holocausto, deportaciones, campos de concentración, bombardeos, hambrunas.
las estimaciones sobre el coste en vidas humanas, entre civiles y militares, varía notablemente entre 50 y 70 millones de personas fallecidas, de las cuales alrededor de 20 millones eran ciudadanos de la Unión Soviética. Pero si bien resulta prácticamente imposible saber los datos reales con certeza, las investigaciones sobre lo realmente ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial van sacando a la luz muchas de las medio verdades y leyendas falsas que se han dicho y escrito en los libros de historia. Esta noche, en la escóbula de la brújula, y con la ayuda de nuestro invitado, vamos a descorrer algunos de esos velos para revelar que la historia, escrita normalmente por los vencedores, no tiene por qué ser la verdad. Y empezamos saludando a los compañeros, por supuesto. Hola Jesús, muy buenas noches. ¿Qué tal, David, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, este programa se ha hecho esperar. Hombre, se ha hecho esperar porque la verdad que pillar a Miguel del Rey y Carlos Canales con lo que corren, pues era difícil, ¿no? Pero sí queríamos tocar este tema de los mitos de la Segunda Guerra Mundial, pues con dos de los grandes especialistas. Ya tocamos, como bien recordáis, el de la Primera Guerra Mundial con Juan Eslava Galán. Y faltaba este tema, y bueno, con este libro, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total, libro totalmente recomendable, editado por EDAV. Y bueno, y es verdad, yo creo que es otra de esas páginas oscuras de la humanidad. Hace poco tocamos el tema de la Inquisición y también hablábamos de las salvajadas y de ese periodo oscuro que no solo ocurrió en España, sino en otras partes de Europa, donde en nombre de la religión, en nombre de Dios, pues se mataba a la gente. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, pues en nombre de ese nacionalismo, de tener más tierras, de tener más poder, pues el ser humano siempre ha pasado a un segundo lugar. Y por desgracia estamos hablando de los conflictos más tremendos, más casi asquerosos, ¿no?, de la historia de la humanidad, porque hasta dónde puede llegar esa insania donde prácticamente el 2% de la población murió, y murió de forma totalmente gratuita en algunos casos. No sé si las guerras son justas o no son justas, algunas guerras son necesarias, y por desgracia en este caso fue necesaria para parar las ansias expansionistas de un descerebrado, que por desgracia siempre hay alguien que quiere tener el predominio del mundo. Sí, desde luego que sí. Buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Aquí estamos esperando ver el espectáculo de fuegos artificiales. Sí, ¿no? Oye, ¿qué papel jugó el periodismo y la propaganda? Sobre todo, me imagino, la propaganda más, ¿no?, durante esa Segunda Guerra Mundial. Bueno, la propaganda fundamentalmente, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hay que pensar siempre en Franz Joseph Goebbels, que fue un auténtico artista del arte de la manipulación, del arte de crear mentiras y repetirlas continuamente hasta que se convertían en verdades. Pero también esa imagen estereotipada que nos ha venido de los cómics, del típico soldado con su casco donde pone press y que con su cámara forma parte de los propios ejércitos que se meten en las trincheras recibiendo la misma leña que reciben los demás. Claro. Sí, de todas maneras, en Goebbels, evidentemente, bueno, se ha considerado como el padre de la propaganda, de la, digamos, publicidad moderna, ¿no? Pero el periodismo a nivel general, yo creo que también tiene muchas manchas, porque, bueno, pues decía también medias verdades y conseguía, de hecho, en muchos países tapar mucha verdad. Bueno, como en todas partes, fíjate, hay, por ejemplo, cosas que sabemos perfectamente que fueron manipulaciones. Por ejemplo, durante la invasión de Polonia, parece ser que las tropas alemanas sufrieron, digamos, una retirada, en principio, que trataron de tapar de alguna manera para que no se supiera. O sea, evidentemente, como en todas las cosas, cuando hay una información puede haber perfectamente una manipulación. En la Segunda Guerra Mundial debió haber muchas, e incluso algunas a lo mejor que no conocemos hoy día. Carlos Canales, buenas noches y bienvenido tras unas semanas de ausencia. Hola, ¿qué tal a todos?
Oye, Carlos, ¿hubo grandes diferencias de estrategia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿O la diferencia la marcaron los avances en la capacidad armamentística? Las dos cosas. La Primera Guerra Mundial fue una guerra inesperada. A pesar de que todo el mundo llevaba 30 años preparándose para ella, les pilló, por decir una manera, de sorpresa. La Segunda Guerra fue una guerra más meditada de la historia de la humanidad. Es decir, estaba clarísimo que de una manera u otra había gente que deseaba el conflicto, para el cual llevaba años preparándose. No tantos como pensaban y no tan bien como querían. Y fíjate que hablo en plural. Pero, en cualquier caso, es un hecho esencialmente diferenciador. La tecnología lo que cambió es, aparte de la escala de la destrucción, cambió la movilidad y la forma de combatir. Con lo cual, la táctica y las formas de llevar la guerra adelante también cambiaron, claro, sí, por supuesto, mucho. Y como decía en el sumario, hoy tenemos el enorme placer de contar en el estudio con Miguel del Rey. Hola, buenas noches, Miguel, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Bueno, eres escritor de ensayos de historia, creo haber contado más de 30. No sé, yo no los he contado, los que tú digas está bien. Has sido director de la revista Ristre en lo que fue la segunda temporada. Eres especialista en uniformología y vexilología, que esto es curioso porque hasta lo tuve que mirar, lo reconozco, que es esa disciplina, ¿no?, que estudia el estudio de las banderas. Banderas, pendones, estandartes, etcétera, ¿no? Y eres miembro de varias asociaciones, tanto en España, Francia y Gran Bretaña, dedicadas a la investigación de la historia moderna y medieval. Además, ha sido galardonado junto a Carlos con el 9º Premio Algaba de Biografía, Memorias e Investigación Histórica por el ensayo que escribisteis, ¿no?, por Naves Mancas. Naves Mancas. Y además, bueno, pues si no me equivoco, también codiriges esa colección Trazos de la Historia con la editorial Edad. Así es, con Carlos también, sí. Oye, ¿es normal que los libros de historia estén llenos de mentira o cuanto menos de medias verdades? Es lo normal, depende de quién escriba el libro, puede estar lleno de mentiras o de medias verdades, pero eso es lo normal. Incluso los nuestros también pueden estar llenos de mentiras o medias verdades, dependiendo de cómo nosotros lo veamos, que no tiene por qué ser como lo vea el resto de los... Pero ¿tan difícil es ser objetivo en la historia? Es difícil ser objetivo en la historia como es difícil ser objetivo en la vida, exactamente igual. Tú la vida la puedes ver de una forma o de otra y la historia la ves de esa misma manera. Eso no quiere decir ni que la veas de derechas o de izquierdas, sino que simplemente la puedes ver de una manera que a ti te parece real y puede no serlo perfectamente. Hombre, yo puedo entender que en un ensayo, que es a título particular, ¿no?, un autor, digamos, ahí exponga su punto de vista, pero y en los libros de texto de colegios, institutos, universidades, no se debería ser de una manera más se debería ser objetivo, pero no se es. De hecho, no se es objetivo. No hay más que ver los libros de historia, precisamente de los colegios, para ver que dependiendo de quién lo escriba y dependiendo incluso en la comunidad que se escriba, se pueden poner unas cosas u otras. No vamos a entrar en casos claros como los de Cataluña, que sería absurdo meterse en esas historias. Tampoco estamos aquí para eso, pero bien, depende de cómo se vea. Eso no quiere decir que sea real, lo has dicho tú al principio, ¿no? La propaganda puede cambiar una verdad en mentira dependiendo de las veces que la repita. Y es posible que, bueno, antes estamos hablando de esas fechas, de esos datos, sobre todo que además, bueno, pues bailan mucho dependiendo de las fuentes en los que uno empieza a bucear. En algunos casos, pues yo me he encontrado cifras de 70 millones de muertos. ¿Crees que eso es posible? Los datos de los millones de muertos en todas las guerras también varían mucho, pero se le da una importancia demasiado grande para lo que tiene que ser. O sea, si la guerra es una guerra bestial, como es la Segunda Guerra Mundial, la Primera, o la Guerra de los 30 años, 1.000 muertos, 2.000 muertos o 50.000 muertos son igual de salvajada. O sea, llega un momento en el que la gente piensa que porque hay, en lugar de 1.000 muertos, 70 millones, es mucho más salvaje. No tiene por qué. Los 1.000 muertos de la mínimos también pueden haber sido de una forma tan bestial o tan innecesarios que sería igual de salvajada. Hombre, yo me imagino que salvajada, las guerras siempre de por sí lo son, ¿no? Es una salvajada. Es una salvajada. Pero durante esta Segunda Guerra Mundial, y eso lo iremos viendo a lo largo del programa, pero ese holocausto y esas, digamos, pruebas médicas, etcétera, que se venían realizando. Se intenta confundir también un poco el holocausto, que hubiese ocurrido igual, hubiese o no la Segunda Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. O sea, se ha intentado meter el holocausto dentro de la Segunda Guerra Mundial como una parte más. Nosotros no tocamos en nuestro libro el holocausto precisamente porque creemos que es una cosa que habría ocurrido de todas formas. Hubiese o no hubiese habido guerra, que hubo la guerra
tampoco estuvo tan clara desde el primer momento, porque luego Carlos también puede comentarlo. En el 39 la guerra fue contra Polonia y no estaba muy claro si iba a continuar. El Holocausto ya había empezado. Entonces, yo creo que habría que considerarlo de forma independiente una cosa de la otra. Me gustaría adelantar una pregunta, aunque luego lo hablaremos, ¿no? Pero yo siempre he leído que el punto de inflexión, la guerra, se venció en el desembarco de Normandía. Eso es una de las cosas que hablaremos. ¿Es eso cierto? Nosotros hemos defendido desde el primer momento que no. O sea, ese es el punto de inflexión que le interesa a la versión anglosajona de la guerra. Le interesa a las películas y le interesa a los americanos porque ellos quieren ser luego los salvadores del mundo cuando empieza la Guerra Fría. Pero la guerra se venció desde el momento que Rusia consiguió parar el avance alemán y empezar su contraataque. Miguel, tú que tienes una visión muy amplia de la historia, porque hoy vamos a hablar en concreto de esos mitos y mentiras de la Segunda Guerra Mundial, pero has escrito libros de muchísimos periodos históricos y se sabe que muchas guerras están condicionadas por acontecimientos pasados. La Segunda Guerra Mundial es una clara consecuencia de la Primera Guerra Mundial, no cabe ninguna duda de ese Tratado de Versalles. Con todas las circunstancias que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que se está produciendo ahora, ¿tú crees que se están dando los vestigios de una Tercera Guerra Mundial o incluso, como opinan algunos, que ya estamos sumergidos en una Tercera Guerra Mundial, aunque no haya frentes, aunque no haya trincheras? No, yo no. Yo rotundamente creo que no. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni tiene nada que ver la situación de Europa en 1939 o en 1914 con la situación de Europa en el 2015. No, en absoluto. No estaríamos inmersos en ninguna guerra, tal como dicen algunos. En una Tercera Guerra Mundial, no. En una guerra determinada por unos terrenos determinados y siempre por motivos económicos, sí. Yo creo que vamos a empezar con esa primera de nuestras secciones. Luego, a lo largo del programa y en el filandón, pues exprimiremos tus conocimientos, Miguel, no te quepa la menor duda. Eso cuando queráis. Pero me gustaría empezar esas nuevas secciones salpicando el programa con música, pero no con unos temas cualquiera. Durante la Segunda Guerra Mundial, la música supuso lo que fue, una válvula de escape tanto para el ciudadano común como para el soldado que estaba en el frente, ¿no? Los familiares escuchaban y cantaban canciones que le recordaban a sus hijos, esposos, novios, amigos, todos ellos que se encontraban en el frente. Y los soldados que estaban desplazados, pues escuchaban con nostalgia las canciones que le recordaban a sus madres, esposas, hijos, hermanos, novias, amigos, etc. Así que la música fue como una terapia colectiva que ayudó a sobrellevar la guerra con la esperanza del reencuentro con los seres queridos. Hubo varias canciones que se convirtieron en un fenómeno, incluso cada país tuvo la suya. Para hoy he rescatado algunas de las grabaciones originales más importantes que se hicieron en la época. Y vamos a empezar por la primera, por esa que estáis escuchando, la más conocida de todas, Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
Asustos espinosos. Israel Espino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, todo un David. placer tenerte de nuevo presente aquí en el estudio entre todos nosotros. Lo estaba deseando. Hoy nos traes, como decía antes, una vieja leyenda, la del barco del holandés errante, pero que, a tenor de los numerosos e importantes avistamientos, no se trata de una leyenda cualquiera, como veremos, ¿no? Claro, ¿quién no ha oído hablar del holandés errante, de ese barco negro con las velas desplegadas que avanza por los mares en medio de la tormenta a través de los siglos? Pues todo el mundo la conoce, pero lo que no sabe todo el mundo es que uno de los últimos avistamientos de este barco tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, además por parte de un almirante nazi, y además también creído que uno de los avances de los submarinos se paró precisamente por la visión de este barco fantasma. Pensaron que era un mal presagio y decidieron hacer caso a la señal y no avanzar ese día. Israel, una pregunta que sería un oyente que empiece ahora a escuchar tu sección. ¿El holandés errante estaba tripulado por el judío errante? No. Cachis. Has podido matar dos pájaros de un tiro. Hombre, no era judío, era jodío errante. Es más, un judío, por muy errante que fuera en la Segunda Guerra Mundial, lo llevaba claro. Los judíos son los que se encontraban con el barco. Y menos en un submarino alemán, un judío. Además daba mala suerte, ¿no? Encontrarse así al holandés. Estaba mal. Hombre, lo que tenían en común los dos es que erraban, que llevan miles de años, por lo menos cientos de años, rulando por ahí. El holandés errante realmente no se sabe muy bien quién es, para que nos vamos a engañar. Hay muchas versiones de la leyenda. La primera, quizás la más conocida, es la que habla de ese capitán que al doblar el Cabo de Hornos, una tormenta terrible, la tripulación le dijo que no intentase esa proeza, y él, encomendándose al diablo, dijo que por sus narices que cruzaba el cabo, y Dios le condenó a estar eternamente navegando por esos mares. Otras versiones cuentan, también el apellido del holandés cambia, otras leyendas cuentan que realmente fue un capitán que se jugó el alma a los dados con el demonio y perdió. Es que con el diablo siempre se acaba Sí, perdiendo. efectivamente. Y otros incluso dicen que era un capitán que existió y que era tan veloz, tan raudo con su barco, que él mismo decía que tenía un pacto con el diablo, y el diablo se cobró ese pacto haciendo que su alma le perteneciese y que estuviese siempre dando vueltas por esos mares. Lo curioso es que después de esta leyenda y de las muchas versiones, hay incluso alguna más que tenemos, lo curioso es que a lo largo de los siglos se siga viendo este misterioso barco negro que siempre se presenta cuando hay tormenta, y curiosamente siempre con esas velas despegadas. Por cierto, que ahora que te estoy viendo, David, cuentan que el holandés errante, lo poco que se sabe de él, es que es un hombre alto, con los ojos claros, y que siempre tiene sed. A ver si va a estar presentando el programa. Lo último es lo mejor. A ver, yo durante la Segunda Guerra Mundial estaba por Suez. ¿Es posible? Es posible, adjudicado. Sí, vamos a ver esa relación, que antes has apuntado algo, esa relación con la Segunda Guerra Mundial y esta leyenda del barco del holandés errante. Sí, se cuenta como hecho, hay muchos avistamientos antes, pero este concretamente, el de la Segunda Guerra Mundial, nos cuenta que el almirante nazi Karl Dönitz, no sé si lo menciono bien, era un funcionario de alto rango en la Marina alemana, luego nos puede además... Fue el último canciller de Rey, fue el sucesor de Hitler. Ahí está, efectivamente. Firmó, de hecho, si no me equivoco, firmó las... Es el que sustituye a Hitler cuando se suicida. ¿Pero él en esa época era jefe de la Armada o...? Sí, Dönitz era el jefe de la Armada. No es él el que lo ve, ¿eh? Lo que pasa que sí es cierto que le llegan las noticias de un subordinado suyo que afirma que se ha visto al holandés errante en el canal de Suez. Lo curioso es que cuentan que como le dijeron que era muy mala señal, porque por el mar por donde navega el holandés errante no hay que pasar ningún barco, y lo curioso es que esto pues fue aceptado con gran facilidad tanto por Hitler como por el almirante. Sabemos que sus atisbos ocultistas tenían, y hacer caso a estas señales
quizás no era tan raro. Sí, incluso me parece que incluso hicieron un informe al respecto. Dennis había sido capitán de submarinos en la Primera Guerra Mundial. Era un especialista en el arma submarina, cuando en sus inicios. La verdad es que a mí lo que me extraña es que lo ubiquen en Suez. No deja de ser una cosa bastante pintoresca. Yo he leído otra versión donde hablan de cerca de la ciudad del Cabo. Eso me parece más correcto. Claro, la otra versión. Mucho más correcto. Lo que sí coincide en las dos versiones es que al final toma la decisión de no atacar en esa zona porque piensan que es un mal presagio ver al holandés errante. Hombre, en el Cabo, en teoría, es donde desaparece el holandés errante. Pero claro, es más de esa zona, ¿no? Del Cabo de Hornos. Pero también es cierto que puesto a errar, puedes errar, y es verdad. También es cierto que las visiones... En el Cabo Suráfrica. Sí. Era, en teoría, el holandés errante, en la zona que desaparece es entre el Índico, no solamente en la zona de Cabo Hornos, sino entre el Atlántico y el Índico, en toda esa zona. Las que eran zonas básicas de la nación holandesa. El Cabo era un punto esencial de parada de los holandeses en el camino a las Indias Orientales. Que está muy relacionada más con un mito chileno, en concreto de la isla de Chiloé, que es el Caleuche. Sí, se parece a Caleuche. Relacionado un poco con eso. Hemos hablado de hecho, hubo también otro personaje célebre, aparte de este marinero, ¿no?, al servicio del almirante Donitz, que fue el rey Jorge V de Gran Bretaña. Sí, es cierto. En 1881 él aseguró haber visto también a los holandeses antes errantes. de ser, cuando era príncipe. Claro. Sí. Sí, no, y además eso sí que está escrito no por él, sino en el diario del barco. Iba con su hermano y es cierto, vieron lo que pensaron, además ellos lo ponen que creían que era el holandés errante porque era un barco de estas características, y además también al día siguiente el grumete cayó de la torre y se mató. Cuentan que cada vez que se ve al holandés errante es porque una desgracia va... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿hace algo malo o bueno? Pues no hace nada. Sí, dicen que avisa de las desgracias. Y además lo que hablábamos, por donde está pasando el holandés errante, ningún barco tiene que volver a pasar porque bueno, supuestamente por lo menos una vida se cobra. Afortunadamente por Madrid no tenemos mar, pero bueno, que no se acerque por aquí. Imagínatelo remontando el Manzanares. Pues mucha imaginación, ¿eh? Si me dijeras el Ebro o el Guadalquivir, pero no sé, el Manzanares lo veo difícil, ¿eh? Un embajador francés dijo que Madrid tenía la única ciudad del mundo que era navegable a caballo. Hay más que un holandés errante, veríamos a un castizo errático, ¿no? El holandés equino. Pues Israel, muchas gracias por habernos traído esta leyenda. Y continuamos, y ahora me gustaría irnos, si antes estábamos hablando de Lili Marleen, cantada por Leil Andersen, que era la grabación original, ahora nos vamos a Francia, porque hay una melodía que servía de presentación del programa de la BBC, Honor y Patria, y pronto se convirtió en lo que fue el himno de los maquis. Incluso, fijaros, se emitía a través de las ondas mediante silbidos, ya que de esa manera los silbidos eran audibles a pesar de las interferencias que provocaban los nazis. Bueno, evidentemente su popularidad fue inmediata y los periódicos clandestinos se dedicaron a publicar su letra y partitura. Estamos hablando de la canción de los partisanos. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. El zurrón del caminante. Hoy el zurrón del caminante nos lleva hasta un pueblecito de las tierras extremeñas. Pero maese, ¿qué diablos pinta un cementerio militar alemán allí, en un pueblecillo de Extremadura? De La Vera, en concreto, en Cuacos de Yuste. Bien,
aunque España oficialmente y realmente no entró en la Segunda Guerra Mundial, sí se vio lógicamente inmersa en sus consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que a sus costas o sobre su terreno cayeron aviadores, marinos que murieron en el mar, que fueron enterrados dispersos por bastantes sitios. Entonces, en un momento dado, un organismo que, a ver si lo pronuncio bien, el Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Suspendido. Suspendido. Maese, no es tu fuerte el alemán. Se dedicó a buscar los cadáveres de todos estos soldados y los llevaron a enterrar al pueblo de Cuacos de Yuste, donde, bueno, en un cementerio así muy cuco, y bajo una lápida de piedra donde figura el año de nacimiento y el año de la muerte y una cruz, supuestamente están enterrados todos estos hombres. De alguna manera están recogidos a partir del año 1983. Y es curioso porque oficialmente son 26 soldados de la Primera Guerra Mundial y 154 de la Segunda. Lo que pasa es que aquí, según nuestra compañera que es extremeña, Israel Espino, dice, los de la zona hablan de que algunos realmente no están enterrados, simplemente se ha colocado allí la... Sí, dice, leyenda urbana, la gente de alrededor de la zona de la Vera cuentan que realmente allí enterrados, ¿no? Que fue un poco el paripé para que tuviesen un sitio donde... Pero que ellos no vieron los cadáveres ni realmente se enterró a nadie allí. Es una leyenda, tampoco está comprobada. También dicen que hay luces allí de noche, o hay muertos o hay luces. Bueno, la zona tiene una serie de fenómenos extraños, no solamente eso, porque no olvidemos que cerca está el pueblo de Garganta la Olla, donde ha habido un par de apariciones extrañas de una dama negra. Y patas de cabra. Y patas de cabra y cosas así. Bueno, y la casa de muñecas, que era prostíbulo, o sea, que también hay que bajar a lo terrenal. Claro, ciertamente. Pero una cosa que sí que me gustaría, sí me gustaría poner en relación con este famoso cementerio de los soldados alemanes de Yuste, es la cercanía de algo que también tiene que ver con Alemania, que es el monasterio de Yuste, el monasterio jerónimo, que las gentes de la zona hacia 1420 construyeron para los eremitas que había por la zona, que terminaron siendo de la orden jerónima, y a donde se decidió retirarse curiosamente un hispano-alemán, que fue Carlos I de España y V de Alemania. Los belgas se te enfadarían, adelante. Bueno, yo me imagino que cabe la posibilidad de que incluso se decidiera hacer allí el cementerio militar alemán precisamente por la cercanía con Carlos V de Alemania, ¿no? Hombre, es muy probable, porque ciertamente cuando tú llegas allí a Cuacos de Yuste te vas a encontrar, por ejemplo, tabernas alemanas, ¿no? Es una cosa curiosa. Bien, decir del monasterio de Yuste, que ya hoy día ya no está bajo la orden jerónima, después de la reconstrucción, después de las amortizaciones del siglo XIX, está precisamente bajo la vocación de San Pedro del Desierto, que pasa por ser oficialmente el primer ermitaño, aunque de los de la Tebaida berciana habría que ver exactamente cuál es el primero y cuál es el segundo, porque compartiría ese honor, por ejemplo, con San Antonio Abad o Santa María Egipcíaca. Sea como sea, está claro que hay una relación, de alguna manera, como hemos dicho, entre este pueblo extremeño de la Vera y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y una más todavía. En el monasterio de Yuste cuentan que se apareció a Carlos V, antes de morir, la famosa Dama Blanca de los Habsburgo, que se aparecía a la dinastía antes de su muerte. Cuentan que la última vez que apareció fue allí, en ese monasterio de Yuste, para anunciar la muerte de Carlos V. Bueno, yo creo que sí parecía evidente, ¿no?, que se eligiera ese lugar un poco tan apartado como Cuacos de Yuste precisamente en homenaje al enterramiento, bueno, a la muerte de Carlos V justo ahí en el monasterio de Yuste. Por cierto, que un detalle curioso que quisiera contar es que los últimos años de Carlos V o de Carlos I en Yuste estuvieron presididos por su amistad con un personaje muy curioso de la época, que fue Juan el Iturriano, que los 2 últimos años le enseñó a hacer juguetes, a hacer relojes y a hacer autómatas. Es una historia interesante. Hombre, es que fue el relojero mayor de Carlos V y luego de Felipe II. ¿Ves? Y sin embargo, el reloj que se conserva ahora mismo en Yuste fue, sin embargo, obra de Jeremías Mecer, que se hizo en 1562. Pues fíjate. Un poco me recordaba cuando estabais diciendo que a lo mejor esa leyenda urbana puede ser cierta, de que no hay nadie enterrado en este cementerio de Cuacos de Yuste, por lo tanto no hay alemanes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, como si fuera todo un cenotafio. Bueno, me llamaría la atención, ¿no?, que hicieran toda esta especie de parafernalia para nada. Pero bueno, eso me recuerda también con otro caso comentado
hasta cierto punto en la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con esas triquiñuelas y con esas operaciones encubiertas para precisamente que los desembarcos fueran en otro lugar. Me estoy refiriendo a la operación Carne Picada y con William Martin, donde dice que hay una tumba en el cementerio de Huelva donde posiblemente allí no haya nadie y que todo fue algo orquestado precisamente para despistar a Hitler. ¿Sabéis algo de esa tumba, me imagino? Sí, pero esa no está... En Huelva. Esa está en Huelva. No, pero me refería un poco que de alguna forma tiene como relación. Es decir, que hay unas tumbas donde al final parece que no hay nadie enterrado allí y son personas, en este caso de William Martin, el famoso capitán William Martin, para generar todo un despiste dentro de ese espionaje británico e intentar que el desembarco no fuera en Sicilia, sino que fuera que pensaran que era en Cerdeña, ¿no? Yo creo que además vosotros... lo habéis tocado en algún sitio y creo que es interesante un poco resaltarlo dentro de esas tumbas un poco misteriosas alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo creo que son casos distintos, ¿no? En el caso de Yuste, si no están los cuerpos es porque probablemente o están los restos que hayan quedado o bien se llevaron a una fosa común y luego se colocaron esas lápidas en conmemoración. Y en el caso del capitán inglés es evidentemente un caso de espionaje para intentar llevar las ideas alemanas por otro lado. O sea, yo creo que son casos distintos. Sí, son distintos, evidentemente. Pues digo que solo me lo recordaba pues como posibles tumbas tipo cenotafios, ¿no? Donde no hay nada dentro. Ya digo, me extrañaría que en Cuacos de Yuste no hubiera nada, me extrañaría un poco. Hombre, de hecho, en la placa que hay ahí, pues cuanto menos pone unas cifras. Incluso, bueno, pues fue inaugurada por el embajador de la República Federal de Alemania. Sí, incluso hay algunas lápidas, por ejemplo, que no tienen el nombre del soldado y pone soldado alemán desconocido. Bueno. Claro, pero eso es porque muchos son de barcos, de buques o de submarinos, y hay algunos que sí se sabe cuáles son, por ejemplo los pilotos o gente así, y hay otros que a lo mejor iban 25 en el barco y han sacado el listado de 22 y faltan 3. Claro, incluso, bueno, pues eran aviones que habían caído sí. O barcos y tal, y que acababan en los hospitales españoles, con lo cual pues sí que se tenía una referencia de su nombre. Eso es, exactamente. Solamente para terminar, hablando de Yuste, vamos a traer los primeros versos de la vida retirada de Fray Luis de León, que según el profesor Juan Antonio Jáuregui, el antropólogo, había sido dedicada precisamente a Carlos I. Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde se han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Algo tendrá que ver Yuste quizá con la sabiduría y con el retiro a la vida monástica o la vida al campo. Decíamos ayer. Bueno, y el tema que voy a poner ahora te lo dedico, Maese Cuesta, porque si bien la semana pasada, cuando hablamos de desaparecidos, hablamos de un personaje que fue emblemático, sobre todo para la música estadounidense. Glenn Miller, exactamente, porque además, bueno, él fue uno de esos desaparecidos que él se alistó en 1942 en la USAF con el rango de capitán y que, bueno, y que desapareció. Pues de esa época, si la semana pasada poníamos In the Mood, un número uno indiscutible, el que sí que fue precisamente en esta época es el tema que está sonando, American Patrol, que curiosamente está basado la música en una marcha popular del siglo XIX. O sea, fijaros lo que es la música que nunca pasa.
Comienza El Filandón. Y comenzamos este filandón especial porque hay muchos temas por tocar y vamos a ver si nos da tiempo a abarcarlos todos. Ojalá nos dé tiempo. Y en principio podría ser pues esa ocupación de Alemania en territorio polaco. De Polonia siempre se ha pensado pues que era un país inocente, que se había visto asediado por los germanos y que se había visto en mitad de un conflicto sin que él quisiera. Pero la cosa posiblemente viniera de más atrás, de la Primera Guerra Mundial. A ver, en la Primera Guerra Mundial tiene una perversión terrible que no hemos conseguido superar porque afecta a dos zonas del mundo. En una sigue dando problemas, no hace falta recordar que la última guerra en Europa ha sido en los Balcanes, por si alguien se ha olvidado. Y el otro gran problema es Oriente Medio. Tanto el Oriente Medio actual como los Balcanes, como el centro-oeste de Europa, derivan de la destrucción de los grandes imperios que pierden la Primera Guerra Mundial. Del Imperio Otomano, en el caso de Medio Oriente, y de los imperios ruso, del Imperio zarista, austrohúngaro y alemán durante la Primera Guerra Mundial. Polonia es una nación artificial, tal y como nace en 1918, porque el territorio étnicamente polaco no es exactamente el territorio ocupado por la Polonia de 1939, que se extendía muy hacia el este, hacia lo que era Bielorrusia y partes de Ucrania, y que tenía considerables minorías alemanas en el oeste. Esto, lo que quiero decir es que no se trata de un tema de inocencia polaca en el sentido de si provocaron la guerra o no, pero que, por ejemplo, como la historia de la Guerra Mundial que nosotros conocemos en Europa es la historia, como muy bien ha dicho Miguel antes, anglosajona, porque nos la han impuesto por sus libros, por sus películas, por su cine, nos la hemos acabado creyendo porque es la única que realmente tenemos. Pero Polonia, por si a alguien se le olvida, había participado en el desmembramiento de Checoslovaquia el año anterior. Sí, había ocupado parte de la zona norte de los Cárpatos. Exactamente igual que Polonia aprovechó para quitarles a los lituanos, que eran sus vecinos del norte, su propia capital, Vilna. Hombre, yo me imagino que Polonia lo que buscaba era un territorio propio. Claro, pero a pesar del territorio propio luego se extendió todo lo que pudo a lo que no era propio. Eso es lo que quiere decir que, bueno, que los polacos tenían inocentes lo justo. O sea, Polonia actuaba como cualquier nación de la época. Eran naciones agresivas, territorialmente inestables, que tenían enormes minorías en su interior, que no tenían ninguna lealtad hacia la nación nueva. Eso ocurría en Polonia, pero ocurría en Rumania, en Hungría, en Checoslovaquia. Es decir, Checoslovaquia, cuando los alemanes le invaden, en 1938, es decir, 39, perdón, un poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia realmente no se la queda a Alemania. Alemania se queda el protectorado de Bohemia-Moravia, lo que hoy es Chequia. Pero Eslovaquia se convierte, como hoy, en una nación independiente y los húngaros y los polacos se quedan con territorio checo-eslovaco. Es decir, aprovechan que el país es débil para mordisquear. Otra cosa es que luego los polacos se quejaron cuando les hacen lo mismo a ellos. Pero sí, que todo el mundo actuaba igual. Sí, ahí lo que buscaba Hitler era un poco la Alemania reunificada de Francisco I. Federico Grande, ¿no? Sí, perdona, de Federico I. Y bueno, es un poco el buscar una gente que hablaba más o menos el mismo idioma y que se reunía más o menos en la misma tierra, ¿no? Eso, Polonia lo intenta de una forma muy determinada, que es, como dice Carlos, quedándose una parte de los Sudetes, quedándose una parte de Lituania, pero al mismo tiempo están los alemanes la gente de habla alemana en Danzig, que está absolutamente abandonada y rodeada de polacos que los está tratando mal cuando ellos piensan que es una tierra suya, ¿no? Eso es complicado, realmente es complicado ese principio de la guerra, aunque luego, claro, aparezca siempre como que es Alemania la que ataca, que así es, y que Polonia es un país inocente sobre el que caen todos los problemas. ¿Y por qué el primer territorio fue Polonia? Alemania solo tiene una estrategia en la guerra mundial, en contra de lo que se piensa. Todo eso que se lee constantemente, que los alemanes tenían enormes planes pensados para todo el mundo, mentira, es falso. Los alemanes improvisaron como hace cualquier Estado Mayor o cualquier escuela de guerra, todos los escenarios posibles, porque eso lo hace cualquier bando en una guerra. Y como cualquier bando en una guerra, desarrolló multitud de planes que no se llevaron a cabo, que fueron cancelados por razones diversas. Pero el hecho esencial es que Alemania, la única estrategia que tenía en la guerra, era la del este. Alemania, el nazismo sí tenía un plan en el este de Europa, clarísimo, pero no tenía una estrategia global de guerra. Es decir, Alemania no sabe en el año 39 qué hacer con Francia. O sea, no tiene nada claro. Ese es uno de los grandes mitos. Completamente. Es decir, Alemania, destruido. Y de hecho es uno de sus grandes problemas, porque lleva a cabo una guerra en el occidente que realmente ni quiere llevar ni sabe cómo llevarla.
En cambio, en el este sí sabe lo que quiere. Otra cosa es que lo lleve mal o bien, que eso sería muy discutible. Pero, de hecho, yo pienso que se equivocó terriblemente en el este de Europa, porque llevó a cabo una guerra de destrucción étnica de lo que podían haber sido perfectamente sus aliados contra el comunismo. Pero claro, ¿quién va a ser aliado contra el comunismo cuando quieren matarte también? De hecho, lo que le ocurre a Polonia al principio de la guerra no le importa a nadie, no le importa a Inglaterra, no le importa a Francia, no le importa absolutamente a nadie. Polonia se la dividen entre Rusia y Alemania descaradamente y todo el mundo mira hacia otro lado. El pacto de Molotov-Ribbentrop, ¿no? Sí. Bueno, ese pacto lo que intenta es que Alemania y Rusia no se ataquen mutuamente, ¿no? Pero antes de eso ya se han dividido Polonia y antes de eso Inglaterra y Francia ya han mirado hacia otro lado. ¿Sabéis que los franceses, que podían haber tenido una oportunidad magnífica cuando Alemania invade Polonia de atacar en Occidente, llamaban a esa situación drôle de guerre, guerra en broma, porque no hacen nada? Es decir, hay un momento que la guerra está totalmente detenida en Occidente. Y es cuando Alemania toma la decisión, visto que no hay movimiento, y dice, bueno, si no se mueven. Dice, bueno, pues vamos a hacer lo que nos interesa. ¿Qué es lo primero? Escandinavia. Lo primero atacan Dinamarca y Noruega. ¿Por qué? Para un tema de protección de rutas marítimas y aseguramiento del mineral que viene de Suecia. Y luego, en último caso, es cuando atacan Francia. Sí, es probable que esa continuación de la guerra sea gracias a Churchill, ¿eh? Si hubiese seguido el anterior primer ministro, Chamberlain, probablemente la guerra se hubiese parado ahí. Yo la sensación que tengo un poco, es verdad que dentro de la desmitificación, ¿no?, de muchos aspectos que se dan por hecho, es que hasta el año 41 Alemania sí sabía muy bien lo que quería hacer. De hecho, antes de atacar Polonia, invade pacíficamente Austria, luego entra en Checoslovaquia y como ve que no pasa nada, ya es cuando se divide en Polonia. Pero él lo tenía muy claro, sabe perfectamente qué países eran neutrales, los pactos que hizo, en fin, todo lo que eran las potencias del eje. A partir del 41, sobre todo cuando le da por atacar Rusia, es cuando ahí ya se acaba toda la estrategia que tenía planificada y empiezan un poco a improvisar. Pero hasta el 41 prácticamente la guerra estaba ganada por Alemania. Hasta el 41 lo que tiene delante Hitler es un mapa de Federico I en el que está imitando exactamente los territorios que tiene él. A partir del 41, como ha dicho Carlos antes, lo que busca es una estrategia en el este para ampliar tierras y quedárselas, pero con colonos que no sean rusos sino alemanes y poderlas aprovechar para producir. De hecho, hay un problema enorme y es que Alemania tiene dos desvíos de su atención que le perjudican. Por eso he dicho que nunca tuvo una estrategia en Occidente. A Alemania le perturba enormemente que Inglaterra no se rinda. Porque no lo entiendo. Además, son unos tipos serenos, tranquilos, lógicos, que no entienden por qué Inglaterra, al que consideran su primo, hermano... Sí, porque tienen relación con ellos. Claro, es que los consideran sus hermanos. Y entonces, bueno, si los estamos dando al mundo entero, que es el Atlántico y los mares, ¿por qué no nos dejan a nosotros la tierra y el este, que es lo que nos preocupa? ¿Qué hacen los ingleses aliados con esta gente? Es decir, ¿por qué no nos dejan en paz? Entonces no entienden el porqué de la obsesión de Churchill de no rendirse. Eso, primero. Segundo, como en el fondo... no dejan de mantener un cierto desprecio, crean que Inglaterra es un enemigo en el fondo menor, le dan la espalda, lo que es un error terrible, que les hace probablemente, son las causas de la pérdida de la guerra, y luego se enredan en dos cosas que ellos no quieren, los Balcanes, donde no tienen ningún interés en enredarse en una guerra en los Balcanes, pero necesitan asegurar su flanco sur de cara a la invasión de Rusia, que es lo que les interesa, y luego el norte de África, que es un disparate donde se meten empujados por un aliado inestable como es Italia, al que no quería ni como aliado, realmente les estorbaba más que ayudaba. Lo que pasa es que en los dos casos lo que buscan también es el petróleo de Rumanía y llegar hasta el petróleo de Irán, Irak, que como ha dicho Carlos antes, vuelve a ser otro de los problemas que quedan pendientes en la Primera Guerra Mundial. Claro. Oye, yo te he oído alguna que otra afirmación de que Alemania nunca llegó a ocupar Checoslovaquia. No, ocupó solamente Bohemia y Moravia. El resto, parte. Claro, Eslovaquia se convierte en un país independiente como ahora, y hay una parte de los Cárpatos y una parte del sur que lo ocupan Hungría y Polonia. Claro, si es que se repartieron Checoslovaquia. O sea, que los alemanes son malos, sí, pero que todos los vecinos hicieron lo mismo con Checoslovaquia. Se quedaron cada uno como un trozo al ver que Checoslovaquia es un día. Mientras estamos hablando aquí de Polonia, quiero que vayamos escuchando ahí de fondo otra canción que es folclórica polaca, en este caso, que es Siekieira Motyka. Y es curioso porque esta canción, tremendamente popular, hasta tal punto que básicamente lo único que se conservaba era el tema original, digamos la melodía, las palabras estas que oiremos en repetidas ocasiones, Siekieira Motyka, que significa hacha azada, y a partir de ahí se iban introduciendo una serie de mensajes satíricos contra los invasores alemanes. Cada vez se iban inventando estrofas diferentes.
Siekieramoti piłka szklanka, w nocy narodziła panka. Siekieramoti piłka guś, masz górala i me puść. A jak nie masz 1000 złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekieramoti piłka linka, tutaj kurty, tam srebrninka. Oye, Miguel, estamos hablando también de Inglaterra y sí que hay un hecho histórico real y muy curioso y que crea muchas leyendas al respecto, y es cuando Rudolf Hess va a Inglaterra. ¿A qué va? Yo creo que eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni siquiera Rudolf Hess cuando va, y mucho menos, como se dice, le envía Hitler, por lo menos a nuestro entender. Yo creo que no, yo creo que él hace una especie de iniciativa extraña, convencido, vamos a ver. Hay algo que es muy difícil de entender en el mundo actual, pero es que Alemania era un estado racialista en el sentido objetivo del término, por lo menos el grupo dirigente. Entonces pensaban que como Inglaterra era un familiar, pues bueno, claro, que no era su enemigo, entonces no entendían el porqué de la obstinación inglesa. Sí que es verdad, y eso es cierto, y Miguel lo ha dicho antes, que si Chamberlain hubiera seguido, probablemente la guerra hubiera acabado. Sí, probablemente. No es que Inglaterra se hubiese rendido, es que hubiesen llegado a un acuerdo. Claro, de hecho hay un momento en el mes de mayo, cuando Francia está ya jorobada por la invasión alemana, que Inglaterra estuvo a punto en un Consejo de Ministros nocturno de llegar a un acuerdo con Alemania. Porque claro, desde un punto de vista objetivo, Alemania no era una amenaza para el Reino Unido, no lo era, le ofrecía repartirse el mundo. Entonces, claro, alguien que te considera hermano suyo, que quiere repartirse el mundo contigo, ¿qué tipo de enemigo es? Pues es un enemigo ideológico meramente. Y Churchill se da cuenta que el nazismo es una amenaza para la libertad y la democracia inglesa. O sea, cree en ello de verdad, pero cree él. Muchos ingleses no creían. Otra cosa es que Churchill hace una cosa muy extraña, que le salió bien, que es convencer a los ingleses de que verdad era una nación capaz de equipararse y enfrentarse a Alemania. No tiene ninguna posibilidad. O sea, si hubieran mirado objetivamente la situación, se hubieran rendido, pero no lo hacen. Y el hecho de no hacerlo tiene un mérito increíble, porque es uno de los elementos que decide la guerra. Y es que cuando Alemania sigue con su plan criminal y objetivo de extensión masiva, con deportación masiva de poblaciones en el este, invadir la Unión Soviética, se encuentra con que en el fondo, quiera o no quiera, sigue teniendo un enemigo a la espalda. Un poco lo que cuenta la versión oficial de Rudolf Hess, que es verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Y bueno, y ahí para él ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. Es que lo que quería hacer es un pacto, hablar por lo menos con el duque de Hamilton, para ver si hacían una pinza entre Inglaterra y Alemania y derrocar a Rusia. No sé si había algo de verdad en todo aquello. No, entre Inglaterra y Alemania para derrocar a Rusia yo no creo que sea así, ¿eh? Yo lo que sí creo es que lo que él intentaba era que Inglaterra pudiese llegar a un acuerdo con Alemania, porque lo que no querían era abrir un segundo frente. De todas formas, como decíamos al principio, como decía muy bien David al principio, todo esto que nosotros decimos, hay mucha gente que probablemente pensará que es que estamos absolutamente locos, ¿no? Pues porque no es así como se lo han vendido, ¿no? Los alemanes llegaron a Polonia, arrasaron todo, se quedaron en Checoslovaquia, se quedaron todo, y verdaderamente si se ve de una forma objetiva, pues tristemente es como nosotros lo contamos, ¿no? Hombre, si lo hubiéramos de forma objetiva, incluso se podía tocar otro de los aspectos, yo creo que claves dentro de esos mitos de la Segunda Guerra Mundial, que son los países neutrales. Se habla de que España, Portugal, Suiza y Suecia fueron fielmente y firmemente neutrales, pero yo creo que no fue así. Yo creo que todos fueron diferentes. A ver, España claramente quiso entrar en la guerra. El problema es que a Alemania no le interesaba, porque lo que España pedía a cambio, que parte era razonable, material, equipo, estaba hecha polvo el país después de la guerra. Lo otro, Alemania no lo quería, que es que España exigía, Franco le exigía una parte considerable del imperio colonial francés, especialmente en el norte de África. Entonces a Francia, que no tenía ninguna enemistad, o sea, que Francia le daba igual realmente, a Hitler el tener la enemistad eterna de Francia a cambio de la ayuda de Franco, que al fin y al cabo lo único que le suponía era abrir miles de kilómetros de costa a los ataques ingleses, pues no le ayudaba en nada. Entonces, ese es el primer caso. El caso de Portugal no cuenta. Portugal es un país menor, absolutamente angustiado. O sea, perdona, Carlos, ahí es que estamos pasando por alto una cosa, es decir, hay una famosa reunión de Franco, bueno, en Hendaya y tal, y siempre se ha dicho que Franco se zafó de entrar en la guerra. Franco quiso entrar en la guerra. El problema es que lo que pedía a cambio, Alemania no estaba dispuesta a concérselo, porque era una humillación excesiva para Francia. Y además, a Alemania no le interesaba tener un país aliado que le iba a abrir miles de kilómetros de costa a los ingleses. O sea, no tiene ningún sentido. Por otro lado, Franco no era tonto, sabía perfectamente que entrar en la guerra mundial al lado de Alemania, si no iban las cosas bien, podía suponer, por ejemplo, la pérdida inmediata de las Canarias ante la flota británica. O sea, había que medirlo con cuidado, y Franco era un tío prudente. Sí, y Gibraltar llegaría hasta Madrid. No, Gibraltar ocuparían, además en horas, probablemente. Gibraltar ocuparían rápido, pero... No, Gibraltar lo hubiesen Pero eso no era la solución. Es decir, realmente Franco era un militar, al fin y al cabo, y entendía. Y sabía que los riesgos no eran muy grandes y las ventajas no eran muy grandes.
Entonces él estaba dispuesto, y se sabe que está dispuesto a asumir grandes riesgos si había grandes beneficios, pero no ante la duda. Pero los ataques a países neutrales los hace todo el Toda mundo. la guerra, Inglaterra ataca a Noruega Irak. cuando es... No, y Noruega. Irak, Irán y Noruega. Noruega cuando es neutral directamente. Sí, no importa. Simplemente para que no les llegue el material que necesitan para los altos hornos desde Suecia, ellos atacan directamente a Noruega. O sea, todos los bandos de la Guerra Mundial atacaron a los países neutrales y lo consideraban oportuno, pero tanto los aliados como el eje. El caso de Portugal, como he dicho, que se convierte prácticamente en un estado vasallo títere de los anglosajones, pues no contaba mucho. Suiza era el lugar en el que negociar. Siempre conviene tener un lugar en el que puedas hablar. Y Suecia no entra en la guerra pura y simplemente porque los alemanes consiguen lo que quieren de ellos, que es el hierro y el mineral. Si los suecos hubieran negado, los hubieran invadido exactamente igual que a cualquier otro país de Europa. No, pero tampoco les interesa negarse, porque estaban vendiendo los suecos, vendían a los ingleses y a los alemanes. Les estaban vendiendo a los dos bandos, entonces tampoco tenían mayor problema. Molestaban. Bueno, Suiza les proporcionaba los bancos, los millones y un lugar estratégico para dejar todos los botines de guerra. Claro, es verdad que ambos bandos tienen planes de ocupación de Suiza, pero eso es normal en una guerra. Tanto franceses como alemanes en un momento dado se lo plantean. Suiza era un país también complicadillo de invadir, a pesar de su pequeño tamaño, pero sobre todo no ofrecía nada. Exacto, no tenía ninguna ventaja. Estaba en medio de un lugar ya controlado, que ganabas teniendo Suiza, nada. Entonces, lo que queremos decir Miguel y yo con esto es que cuando uno de los dos bandos en la guerra mundial necesitaba, por alguna razón, algo, y ese algo llevaba adelante el ocupar un país neutral, lo hicieron no sin dudar. le daba igual. Sin dudar, los dos. Sí, además Suecia creo que también les aportaba hierro y metales, ¿no? Sí, Suecia como se lo aportaba a los dos bandos, entonces no lo respetaron. Pero, por ejemplo, cuando los ingleses tienen un problema para enviar suministros a la Unión Soviética y saben que el único camino que tienen de hacerlo por mar es a través del mar Ártico, sometido a los ataques de los submarinos y los aviones con base en Noruega, ¿qué es lo que hacen? Pues invaden Irán tranquilamente, que era un país neutral, para abrirse una vía, un corredor entre el Golfo Pérsico y las repúblicas del sur del centro de Asia soviéticas, y lo hicieron entre los dos, entre ingleses y soviéticos, sin ningún problema. Les dio igual invadir un país neutral, les importaba un bledo. Eso de neutral era de pacotilla, ¿no? Claro. Si España no hubiera salido el país era neutral, los que no eran neutrales eran los otros. Si España no hubiera salido de una guerra civil, hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial igual que hizo Italia. No, porque el régimen que hubo de la guerra civil probablemente hubiera intentado ser neutral. Claro, probablemente. O sea, si nos uniéramos a la guerra civil, hablo de la España del 35. Si hubiese habido una república, probablemente hubiese sido igual de neutral. Claro, lo he intentado. Y además, a ninguno de los dos bandos les interesaba mucho que España entrara en guerra. Era una molestia más que otra cosa. Italia entró por un error, por una especie de ambición ciega y de no saber cuáles son tus límites. En talento porque estaba en Mussolini, que hay una frase, no destacaba mucho por su inteligencia. Hay una frase de Churchill genial. Churchill dijo que Italia perdía las guerras como los partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fueran guerras. Entonces, es un ejemplo perfecto de quien entra sin ninguna idea de lo que quieres hacer. Oye, he leído por ahí en algunos libros una afirmación que me parece un poquitín, cuanto menos sesgada. Afirmaba que Churchill admiraba tanto a Mussolini como a Hitler por la lucha que tenían contra el comunismo. A ver, Churchill era profundamente anticomunista, pero era profundamente liberal y democrático en ese sentido. Aquí un alemán era un país enloquecido. O sea, un Hitler jamás hubiera podido vivir en un país como Italia, como Alemania. Enloquece directamente o le mete en un campo de concentración porque no se callaba nunca. O sea, es decir, era un tipo inaguantable para una dictadura. O sea, no, Churchill puede tener muchos defectos, pero no ese. Vamos, que no os la creéis. No, en absoluto. En absoluto. No. Seguimos un poquitín con el tema alemán. Y es la afirmación que también se hace de que estuvieron a punto de tener la bomba atómica. Rotundamente no. No, es que es igual, eso es otra cosa que rotundamente, como dice Carlos, rotundamente no. Estaba muy lejos. De hecho, cuando los dos grandes científicos alemanes, Hahn y Heisenberg, se enteran de la explosión nuclear, se quedan sorprendidísimos. Porque, primero, los planes nucleares alemanes han sido muy erráticos. O sea, cuando digo erráticos es que, no tenían una claridad de ideas tan profunda como la que tenían los ingleses. Mira que te he dicho los ingleses. A ver, la historia de la bomba atómica es una historia fascinante porque realmente el creador de la iniciativa moderna y definitiva de crear una bomba atómica es un judío húngaro que se llama Laszlo Szilard, que llegó a patentar el sistema de detonación de bomba atómica y se lo regala al almirantazgo inglés convencido en el año 36 de que lo que tiene puede acabar en manos de un enemigo terrible. Los británicos inician un proceso bastante serio de investigación de un arma nuclear y en el año 41 se lo entregan, 42 cuando entra en guerra Estados Unidos, se lo entregan a los norteamericanos. Estados Unidos, que tenía algunos físicos de valía, lo que hace básicamente es recoger a todos los grandes físicos del mundo que procedían de naciones del eje y que querían huir de las dictaduras de sus países. Fermi era italiano, Oppenheimer era austriaco, Einstein era alemán, Bohr era danés. Es decir, realmente no había al principio prácticamente americanos. Es decir, son gente que escapa de allí porque no quieren estar en esos estados. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues que claro, 8 cerebros piensan más que 2, por ejemplo sencillo.
Realmente el programa atómico alemán, que sí que tenía el Instituto Kaiser Wilhelm en el año 40, inicia unos procesos bastante claros que pueden caminar hacia lo que es un arma atómica, tenía muchos problemas, desde que algunos de los físicos principales eran considerados medio judíos, hasta casos como que, por ejemplo, el agua pesada, el óxido de deuterio, que ellos querían utilizar para lograr la fisión nuclear, pues se fabricaba solamente en una fábrica en Telemark, en Norsk Hydro, que es destruida por comandos noruegos aliados ingleses. Y a partir de ahí, al perder la fuente de suministro, porque lo otro que quedaba, las grandes reservas, las consiguen hundir también en una acción de comando en Noruega. Ya a partir de ese momento, como el problema alemán es que los científicos alemanes de armas avanzadas trabajaban en muchos proyectos totalmente inconexos entre sí y nunca tuvieron una cohesión tan profunda y tan clara como, por ejemplo, el proyecto Manhattan, se quedaron bastante atrasados. De hecho, en el año 45, la Unión Soviética, por ejemplo, o incluso Francia, si hubiera podido tener intacta su estructura, que no la tenían un proyecto mucho más avanzado que el de Alemania para lograr un arma atómica. De hecho, Alemania no consiguió un reactor hasta que no invade Francia. Pero, por ejemplo, en el año 1943, Alemania crea una lista, la lista Osenberg, donde reúne ahí a un montón de científicos. Claro, pero para entonces estaban ya tan atrasados que sabían que no iban a llegar, porque aparte de todo nadie tenía muy claro en Alemania la utilidad real. O sea, había quien confiaba en ello, pero una de las cosas que destruye el sistema de científico o tecnológico avance del material alemán es que era muy inconexo, cada uno caminaba por su lado. Sí es cierto que los alemanes intentan, y es una de las cosas más extrañas de la Guerra Mundial, sabotear la instalación nuclear de Oak Ridge en Tennessee, porque saben que existe. O sea, intentan atacar el proyecto Manhattan. Fracasan de una manera miserable, porque es una anécdota, una historia de lo más pintoresca. Pero realmente Alemania en el año 45 tenía enormes problemas, aunque había conseguido generar uranio, tenía ciertos elementos que caminaban claramente hacia lo que hubiera podido ser una bomba atómica. Actualmente casi todos los científicos, los especialistas de verdad convienen que muy difícilmente lo hubieran logrado antes de 1950. Entonces, ¿qué era exactamente la Wunderwaffe? A ver, por ejemplo, antes de contestar esto, por ejemplo, una cosa muy curiosa. Armas variadas eran cualquier cosa, en principio. Pero, por ejemplo, el famoso submarino alemán que llevó uranio a Japón, que es capturado, que se rinde a los aliados en el 8 de mayo del 45, mata a los japoneses que iban en el submarino, los tiran al agua directamente, y se entrega a los americanos. Hoy se sabe perfectamente que el material nuclear que llevaba, que se utilizó una parte de él para las bombas atómicas que se lanzaron en Japón, no iba destinado a armas nucleares, sino eran elementos para sistemas de combustible sintéticos, una cosa tan diferente. Entonces, claro, lo que pasa es que eso queda muy bien para la conspiranoia, decir, estuve a punto de una bomba atómica, estuve ni de casualidad. Claro, queda muy bien para eso y para en los años 60 hacer una película sobre los comandos en Telemark e intentar vender en la Guerra Fría que se decidía todo ahí, que los malos eran otros. Claro, no, realmente estuvieron muy lejos, muy lejos. Sí llegaron a tener armas formidables, sobre todo en aviación, cohetes, misiles, pero no en una arma atómica. Con lo cual, me dais un poco pie para la segunda conspiración que se habla alrededor de esa fortaleza nazi. Una era que tenía la bomba nuclear, pero les faltaba solo un pequeño punto de estrategia para lanzarla, y la otra es que tenían naves aéreas llamadas ovnis o los unevos, donde también creo que se desmiente. Vamos a ver, no, eso es una historia muchísimo más compleja que, bueno, me exigiría que es un programa. A ver, el sistema alemán de material avanzado aeronáutico es realmente espectacular. Mira, yo que veo poca tele, hace poco vi el documental de Canal Historia sobre las pruebas que han hecho en la Northrop sobre el ala voladora Gotha 229. Y es impresionante. O sea, realmente habían logrado crear una especie de avión a reacción hecho con madera que volaba casi 1.000 kilómetros por hora y que evadía el radar en un 80%. Una cosa realmente increíble. Y quedó unos días de volar. Tuvieron logros asombrosos. O sea, por ejemplo, si la guerra hubiera durado un año más, igual que no hubieran encontrado la bomba atómica, desde luego hubieran lanzado un misil sobre Nueva York, seguro. Los A9 y A10 que se hacían en las montañas del Hart hubieran llegado seguro a Estados Unidos. No así, por ejemplo, proyectos muy avanzados como el Silbervogel, pero porque los alemanes no conocían los elementos de estructuras de fatiga de metales que se conocieron en los años luego 50-60. O sea, técnica desde el punto de vista de la idea eran muy buenos, pero desde el punto de vista del desarrollo práctico tenían grandes problemas, pero simplemente porque les faltaban elementos para poder llevarlos adelante. Les faltaban elementos y dinero. Claro, exacto. No tenían el poder industrial americano, por ejemplo. Y porque el dinero se lo comía la guerra en Rusia. Constantemente. Se comía todo lo que le diesen se lo comía la guerra en Rusia. Por ejemplo, si los alemanes hubieran tenido una capacidad aérea como la de Estados Unidos e Inglaterra, hubieran intentado atacar las fábricas rusas en el este, no a utilizar la aviación como artillería avanzada, pero no podían hacer las dos cosas. Entonces, esas limitaciones les mataron siempre. Es que otra de las leyendas, por ejemplo, una muy conocida, la mecanización del ejército alemán,
El ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial era hipomóvil, básicamente. Seguía tirado por caballos de tiro. O sea, es decir, las unidades realmente acorazadas y móviles eran muy pequeñas. Y sobre todo no tenían ni comparación con el volumen que las tenían, por ejemplo, los americanos o incluso los británicos. O sea que, bueno, además ya lo tocamos una vez en Esoterismo Nazi, ¿no? Pero no hablamos un poco del proyecto Andrómeda, no hablamos un poco de ese tipo de tecnología supuestamente proveniente de otro tipo de culturas o civilizaciones, todo el proyecto... Es que eso me decía programas claro, aparte, porque es digo una historia muy que extraña. no vamos a tocar eso, pero por eso solo me quería limitar al aspecto material, por decirlo así. Si tenían naves de aspecto discoidal y que tenían una capacidad de maniobra mucho mayor que la que tenían los ingleses. Está claro que no, porque no las hubieran usado y no las usaron, o sea, es evidente. Y sin embargo, todo lo que pudieron utilizar lo utilizaron hasta el último extremo. De hecho, unos días antes del final de la guerra, los alemanes vuelan el Heckel 162, Salamander, probablemente el caza a reacción más avanzado de la guerra, y lo hacen porque lo tienen. Estaba medio a hacer, era una cosa que ni siquiera estaban probados bien, pero lo usaban porque lo tenían. Si lo hubieran tenido, lo hubieran usado seguro. Exactamente igual que los aliados. Cualquiera en una guerra como la Guerra Mundial usa lo que tiene. Si no lo usa, pues no lo tiene. Bueno, también se afirmaba que incluso Hitler había desechado lo de la bomba atómica porque era tecnología judía. Hitler no sabía lo que era bomba atómica ni eso no. Eso no. Si lo hubiese tenido, lo hubiese tenido. Si hubiera sabido las posibilidades, vamos, le está dando collejas a todo el mundo para que la desarrollen. Sí, ¿no? No, nunca he creído en eso. Es decir, es verdad que Hitler es cierto, en unas leyendas estropeó algunos planes armamentísticos, pero porque, vuelvo a lo mismo, las SS investigaba por un lado, la Luftwaffe por otro, la Marina por otro. Es decir, había una especie como de descontrol ahí bastante notable. Incluso en grandes logros, como por ejemplo los misiles de Peenemünde, los de Von Braun, los que luego llevaron al hombre a la luna, porque está claro que es un desarrollo, obviamente, de un V2, tuvieron grandísimos problemas antes de poder ser operativos, pero sí llegaron a tener un cierto nivel de utilidad. Pero ahora me pregunta alguien, ¿qué es más útil, tener un V2 o los bombarderos masivos de los americanos e ingleses sobre pues evidentemente los aliados? Es una tecnología distinta, pero una tenía un resultado directo en la guerra y la otra no. Y al final de la guerra, con todos los elementos tan buenos y técnicos que habían llegado a desarrollar, pues había un enemigo que tenían en el este que en algunas cosas hasta les superaba, que eran los rusos. O sea, es decir, realmente la practicidad del elemento ruso en la guerra, para mí, visto desde un punto de vista objetivo, es muy superior a la de los alemanes. Pero los últimos carros de combate rusos son mucho mejores, mucho más prácticos, mucho mejores hechos en serie, mucho más resistentes y, sobre todo, mucho más baratos. Claro, entonces más tenían baratos. una enorme cantidad de ventajas. Si los rusos eran gente práctica, los alemanes habían metido una especie como de locura que al final no les conducía a ningún lado. Es decir, tenían un montón de armas maravillosas que podían usar, pero que no usaban porque habían fabricado 3, o porque no sabían cómo manejar a los que las tenían, o porque habían gastado una ingente cantidad de dinero en una investigación tan inútil. Es decir, eso les ocurrió muchísimo. Y no, curiosamente yo soy de los que piensan, y Miguel también, que no es lo que les lleva a la derrota les lleva a otras cosas, pero ayuda un poquito. No, la derrota les lleva a que, como decían los generales alemanes, les dirigía un cabo que no tenía ni idea de estrategia. Bueno, estamos hablando de esas armas alemanas y ahí uno de los grandes éxitos de lo que es la parte de inteligencia militar, que es toda la fuga de información que se consigue con el informe Oslo. A ver, realmente de todas las obtenciones de información de la Guerra Mundial, y ahora nos meteríamos en otro campo, hay dos decisivas, mucho más que eso, David, que son dos. Uno, el lado de codificación por parte de los ingleses de Halion Park, de la máquina Enigma, que eso sí que es fundamental. Curiosamente, investigaciones que habían logrado los polacos, ya en el año 39, antes de empezar la guerra. Matemáticos polacos son los primeros que consiguen descifrar algunos de los elementos de Enigma, y luego en Inglaterra llevan adelante. Enigma hay que explicar que es la máquina que utilizaban para mandar los mensajes desde los submarinos. Y los logros, que ahora nos meteríamos en otro tema, del servicio secreto ruso, especialmente en Asia, en Japón, donde le dan una información a los aliados decisiva, en este caso a los soviéticos, que es que Japón no va a atacar el frente del Usuri-Amur en el año 1941, después del ataque a Pearl Harbor. Eso le permite a Stalin mover decenas de divisiones frescas del frente del este, el teórico posible frente del este, al frente de Moscú, justo cuando los alemanes están a 30 kilómetros de distancia. Ese es otro de los mitos que también hay, que es cuando dicen que Estados Unidos sabía que iban a atacar Pearl Harbor. Estados Unidos no sabía que iban a atacar Pearl Harbor. Estados Unidos lo que sabía es que Japón no iba a atacar a Rusia. Exacto. Bueno, el tema de Pearl Harbor lo dejo un poquitín para más tarde porque hay muchos mitos ahí por destruir. Vosotros apuntáis en el libro que la guerra se decidió en Mongolia. Es una broma, casi. Ah, bueno. No. Es una broma, pero está dicho en serio. Está dicho en serio. Es un elemento importantísimo. Se decide en Mongolia antes de comenzar la guerra mundial. A ver, explicar el tema, porque eso es en el año 1939. En 1937 Japón entra en guerra con China, ocupa el Manchuria y lo convierte en un estado títere, el Manchukuo. El Manchukuo era la sede del ejército de Kwantung.
El ejército de Kwantung era 2/3 del ejército japonés. O sea, el ejército japonés en realidad combatía contra China, porque era donde estaba su enemigo principal. Es que todo el mundo se olvida de China. Vale, China solo tuvo 20 millones de muertos en la Guerra Mundial, pero China era el enemigo de Japón principal, porque era lo que consumía su ejército de tierra. Su ejército de tierra, su aviación y sus recursos. La marina obviamente no, por razones también evidentes. Cuando en el año 38 alcanzan la frontera de Mongolia y de la Unión Soviética, se empiezan a producir incidentes a la frontera mongola, que era un estado comunista títere de la Unión Soviética. Esos incidentes llevan aparejado una auténtica intento de demostración de fuerza por parte de los japoneses en un lugar llamado Kalikin-Gol, también conocido como incidentes de Nomonhan. Ahí Rusia no solamente no cede, sino que después de intensísimos combates consigue rodear a 2 divisiones japonesas. Stalin le dice a Zhukov, que es el que manda las tropas en el este de Asia, que les dé una posibilidad. Los japoneses se niegan a rendirse y Stalin ordena que los destrocen completamente. Los japoneses tienen 60.000 bajas en Nomonhan. Y sobre todo tienen algo peor que eso. Descubren que tienen un enemigo contra el que no pueden hacer nada. Que tiene un material pesado contra el que no tienen nada equivalente y que les consumiría unos recursos tan poderosos que probablemente si afrontaban lo que era una de sus ideas originarias, que era una invasión estratégica del este de Siberia hasta alcanzar la zona del lago Irkutsk, pues probablemente podían acabar en un desastre terrible. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 41, cuando los alemanes están a 18 kilómetros de Moscú, es cuando se produce el ataque a Pearl Harbor. Con lo cual, Japón tiene la oportunidad de su vida. Si ataca Siberia, probablemente los alemanes ocupan Moscú y se hunde el frente ruso. Pero se hunde el frente ruso en dos los partes, dos lados. en los dos claro. lados, tanto en el Pacífico como en el este. Moscú. Pero ellos saben, a través de un espía que trabajaba para los alemanes, Sorge, que trabajaba para los rusos, pero era alemán, que Japón tiene tanto miedo. De hecho, actualmente los estudios sobre Nomonhan y Kaliningrad llegan a pensar que hay algo irracional en el ejército de Kwantung. O sea, que los japoneses cogieron tanto miedo a los soviéticos, algo irracional, porque tampoco era una diferencia tan notable, que realmente, ante la toma de decisión de qué hacer, prefieren no arriesgarse una guerra con la Unión Soviética. Con lo cual envían toda su fuerza desde ese momento todas las tropas siberianas se pueden mover hasta la línea de frente donde tienen los alemanes. Y los japoneses toman la decisión de obtener las materias primas en el otro lugar donde las pueden conseguir. En las Indias holandesas, en Birmania, en Malasia y en el Pacífico. Es decir, corren todo el frente hacia el sur. Tomen la decisión de atacar a los aliados anglosajones y a los holandeses en vez de atacar a los soviéticos. Por eso Kaliningrad es tan importante, que fue antes de la Guerra Mundial, porque asusta tanto al alto mando japonés que toma la decisión contraria de invertir el eje de su posible ofensiva para obtención de materias primas. Desde un punto de vista lógico, incluso geoestratégico, era más fácil cruzar el Amur y el Ussuri y coger lo que ellos quieren de Siberia, que estaba vacía, que irte contra los norteamericanos, australianos o holandeses en las Indias Orientales. Sin embargo, es lo que hacen. ¿Por qué? Porque no se atreven a enfrentarse con los soviéticos. Claro, Japón a partir de ese momento empieza a atacar el Pacífico y Rusia a partir de ese momento puede coger, la Unión Soviética puede coger todas sus tropas, llevarlas a la línea de frente alemana y simplemente de momento parar a los alemanes. A partir de ahí ellos pueden empezar a trabajar y a crear nuevas... Yo siempre había oído que, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el gran punto en contra que jamás venció a Alemania no fueron los rusos o tal, sino al general Invierno. Es que tampoco es cierto. Vamos a ver, el general Invierno le ganó a Napoleón Bonaparte, que no podía hacer más que lo que hizo. Los alemanes, una vez que llegan delante de Moscú, que realmente no toman Moscú, aparte de por lo que está diciendo Carlos, porque tampoco saben qué hacer una vez que hayan tomado Moscú, no saben si avanzar o no avanzar, porque no están seguros de por dónde tienen que seguir. Las líneas de frente alemanas pasan el invierno delante de Moscú y continúan allí en el mes de marzo. En el mes de marzo allí están los mismos en el mismo sitio. Y de hecho la ofensiva más fuerte alemana es la del 42, la que lanzan contra el Cáucaso. O sea, no se vuelven. Eso es que no es que sea un mito, es que eso es una mentira. Es que están allí allí termina el invierno y allí empieza la primavera y allí están en el verano. De hecho fue todo lo contrario en Leningrado, ¿no? En el 41. 44 no, Leningrado lo tienen sitiado hasta el 44. Hasta el 44. El sitio, eso fue mortal. Terrorífico. Es que ellos no empiezan a retirarse hasta el 44. Claro, los y luego alemanes no empiezan a retirarse. En el 42 deciden atacar hacia el sur, hacia Stalingrado, hacia el Volga, porque lo que quieren es capturar los campos petrolíferos de Bakú, de la zona del Caspio, que es una de sus obsesiones estratégicas. Ya lo quieren abrir el frente para Irán. Quieren llegar a Irán e Irak. Alcanzar a través de los montes, de las montañas de Armenia, alcanzar el Azerbaiyán y desde ahí alcanzar el Golfo Pérsico, que hubiera sido el objetivo final y definitivo. En realidad, ni siquiera alcanzan más, no llegan a Bakú siquiera, no pasan más allá de Chechenia y Maikop, pero realmente lo intentan en fuerza y se enganchan de una manera relativamente absurda en una ciudad industrial portuaria del Volga, que es Stalingrado.
Pero hasta el momento hay que recordar siempre que hasta el 44 Estados Unidos no entra en la guerra en Occidente. Estados Unidos está combatiendo contra Japón, que ahí sí vence Estados Unidos, eso no se lo puede quitar nadie, pero no vence, Estados Unidos no vence en Europa. Bueno, pero en Rusia es verdad que por lo menos von Paulus lo tenía bastante controlado, el sexto ejército, ¿no?, alemán, el 90% estaba controlado hasta que le da por invadir Stalingrado y ahí es un poco en su tumba, que sin contar también con los francotiradores que yo creo que les hicieron más daño de lo que se reconoce. Von Paulus no le da por invadir Stalingrado, a von Paulus lo que no le dejan es irse de Stalingrado. Claro, bueno, él quiere irse, quiere retirarse. Él quiere irse, o sea, él de hecho si se hubiese retirado no hubiera pasado nada. No hubiese pasado nada. De hecho, los alemanes han abandonado una ciudad. Es uno de los grandes errores que ha dicho Miguel antes, de la nefasta dirección típico de las dictaduras de Hitler, que no permite hacer movimientos flexibles que los alemanes querían, que es lo que están acostumbrados. Por eso los alemanes en inferiores condiciones libran una guerra tan brillante en el norte de África. Pues están ahí olvidados de la mano de Dios, le dejan a Rommel hacer lo que quiere y él puede jugar, moverse, que es lo que sabe que es su única posibilidad. Bueno, de hecho, el cerco... Pero porque no le dejan tampoco irse del Alamein. No le dejan avanzar. Él no quiere estar en el Alamein, quiere irse hacia atrás. Pero el cerco de Stalingrado se rompe. El cerco de Stalingrado se rompe una vez y lo que pasa es que a von Paulus no lo dejan salir. No le deja salir Hitler, es el que no le deja. Estaba rodeado. Bueno, otro de los mitos o leyendas, bueno, vamos a ver si es cierto o no, ¿no? Se comentaba que los soviéticos pues ametrallaban a los niños ahí en Stalingrado por llevarles agua a los alemanes a cambio de pan. Bueno, salvajismos hay de todo. Hay miles para elegir en la guerra mundial, pero no te sientes solo ahí. Puedes ver, no sé, a los americanos en Japón con cabezas disecadas en los carros de combate, a los alemanes haciendo el bestia, a los ingleses en África, eso, el salvajismo. Bueno, del Pacífico ya hablaremos y también de esas muestras de canibalismo que las hubo, ¿no? Es que las salvajadas en las guerras... Pero las hubo en Leningrado y también en el Pacífico. Pero en Leningrado es que no podían comer directamente, comían lo que había, comían ratas, lo que hubiera. De los 4 frentes, ¿no?, que hubo, yo creo que el frente de Oriente fue el más salvaje de todos, mucho más que el del Pacífico, mucho más que el... Sí, el frente del este europeo es lo peor. Fue lo peor, de hecho murieron más de la mitad de los hombres. Sí, claramente. Y es verdad que casi siempre se ha dicho que las salvajadas estaban cometidas, pues eso, o bien por Rusia, o bien por Alemania, o bien por Italia, los aliados, que Rusia luego se convierte en aliada, ¿no? Pero los aliados hicieron auténticas barbaridades. Estoy pensando, el bombardeo de Dresde era innecesario para... Claro, pero es otra cosa que los angloamericanos han tratado de ocultar, porque este es un acto criminal, no tiene ningún Claro, sentido, es que no había industria militar, no había fuerzas militares allí. Pero el caso no había industria, pero luego había un negocio, había que volver a edificarlo. Claro, por ejemplo. Y es así, esa es la realidad, es que es un negocio. Pero las bajas eran civiles. Sí, claro, pero el ejemplo que pones tú de Hamburgo es muy bueno, es real. Sí, pero es que es el ejemplo de Hamburgo, está claro, o sea, se bombardeó donde vivía el pueblo, porque donde eran los que iban a las fábricas y los que se necesitaban para los trabajos. No se bombardeó la zona residencial porque luego la necesitaban ellos para habitarla. Eso es así, eso es real. Por ejemplo, Baviera pretende no lo tocan. Baviera no lo tocaron. Centros núcleos industriales, pero el resto no lo tocan, lo dejan intacto. Es decir, realmente la destrucción por parte de los bombardeos aliados del año 44-45 masiva de Alemania es un acto criminal clarísimo. Lo que no tiene que ver con el Frente del Este, donde es una guerra realmente homicida. O sea, eso lo dijeron los generales americanos de las fuerzas aéreas, ya lo dijeron. Dijeron, nosotros hemos vencido y si hubiésemos perdido nos habrían tratado como criminales de guerra. Por supuesto, eso es así, eso lo han dicho ellos mismos. Ten en cuenta, fíjate, otra cosa es que lo que dice Jesús, por ejemplo, es cierto. Es decir, Bielorrusia actualmente era una república. En Bielorrusia en el año 45, el 1 de enero, no quedaba ni una sola casa en pie en todo el país. Ni una. O sea, que alguien se imagina lo que es volver a la de piedra. Porque ellos los mandaron a la de piedra directamente. No había luz, no había electricidad, no había carreteras, no había casas, no había nada. Lo habían destruido entero. Hubo ciudades en el este que quedaron completamente barridas. La recuperación, la organización de la recuperación de la memoria rusa lleva reconocidos actualmente, es una especie de cómputo que llevan en paralelo, es muy fácil de ver en internet, más de 30 millones de muertos ya reconocidos. La guerra en el este de Europa fue una guerra criminal por una guerra de exterminio. La idea suya era eliminar la población y sustituirla directamente, sin más. Eso no pasa en Francia. Francia no es una guerra de exterminio. Francia es una guerra... De hecho, Francia tiene menos muertos que la Primera Guerra Mundial. Claro, Francia es una guerra normal. Una guerra dentro, si la podemos llamar normal. La guerra en el Frente del Este es una guerra de exterminio. Es una guerra racial. Por cierto, además, otro mito que yo creo que sería bueno un poco reivindicar. Al final, Francia es verdad que se divide en dos partes. La Francia libre y la Francia de Vichy. ¿Cuántos franceses había luchando realmente con los aliados y cuántos franceses había luchando contra el eje? ¿Había más contra unos contra otros? Francia se intenta mantener neutral. O sea, si los franceses intentan hacer algo en la guerra es no luchar. O sea, así de claro. Otra cosa es que Francia era un país que tenía un componente pues claramente profascista, muy grande, que los franceses han negado siempre. Claro, la guerra en Francia hubiera sido una guerra civil si no la ganan los aliados occidentales tan rápido en el 44.
Otra cosa es que luego hay hechos incidentales muy conocidos, como que las 3 últimas cruces de hierro de Alemania son franceses, o que el búnker de Hitler lo defienden son los franceses de las SS. Eso es verdad. Pero bueno, en líneas generales, Francia entra en una guerra en la que no quiere estar. O sea, Francia está a disgusto, de principio a fin. O sea, lo que pasa es que los franceses han creado sobre sí mismos un mito, sí que es un mito realmente monumental. Francia es que estaba dividida, de Claro, hecho, en el totalmente. 39. En el 39 ya estaba dividida. Ya había una Francia de derechas y una Francia de izquierdas. Eso es lo que se aprovecha a Hitler, ¿no? Eso, y que él quiere, bajo cualquier concepto, lo que quiere es devolverle a Francia lo que ha hecho en 1918. La creación del Estado de Vichy es una cosa bastante ingeniosa, que consiste simplemente en evitar que los ingleses ocupen el territorio francés colonial. Como Alemania no tiene capacidad para ocuparlo, dice que es lo mejor, creamos un pequeño Estado francés neutral, entre comillas, porque está un Estado títere, neutral, que controle las colonias para evitar que Inglaterra se ocupe. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Inglaterra se intenta por algún motivo ocuparla, se ocupa. Por ejemplo, Madagascar, no se cortaron. O Siria, o Líbano. Es decir, los ingleses no tienen ningún problema en eso. Como he dicho que los aliados atacaban un país neutral si era necesario, no había ningún problema. Pero Francia, la Francia Vichy, tampoco se atreve a declarar la guerra a los aliados y entrar directamente en el conflicto al lado de Alemania, porque incluso Pétain sabe que eso tampoco hubiera sido por su población. Francia es bueno, como dijo un escritor español, es la única nación del mundo que combate la guerra y es capaz de rendirse a la totalidad de los combatientes. Se rendía a todos en algún momento de la guerra. Francia no quería estar en esa guerra y estaba el país muy, muy dividido. Y lo que es peor, el ejército también. Además, tampoco Alemania sabía qué hacer con Francia, ¿eh? No. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Si la guerra hubiese continuado, vamos a suponer que Alemania hubiese ganado la guerra, tampoco tenía muy claro qué hacer con Francia. Pero estadísticamente yo creo que Francia era mucho más profascista que otra cosa, y luego es la gran labor de De Gaulle, por ejemplo, que reivindicó mucho la resistencia francesa, que en el fondo era una minoría, para decir que... Los resistentes, eso lo dices tú, Jesús, porque resistente debía de ser Francia entera y 2 países más, porque eran todos resistentes. Pero la famosa resistencia francesa. Era muy pequeñita. A eso me refiero. Por eso lo digo. A eso voy. Por eso lo digo. Es que ese eran es el todos gran mérito propagandístico todos. que tuvo De Gaulle, porque estamos hablando de Goebbels, pero De Gaulle sí que reivindicó un poco que, bueno, cuidado, que Francia no era tan pro-nazi como dice, a pesar de que lo era. Era una minoría. Eso que Francia tenía un gran partido comunista, relativamente fuerte, que además siguió las indicaciones de la Unión Soviética durante toda la guerra. Pero claro, es que estas cosas se olvidan, pero es que poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, hubo manifestaciones masivas en París bajo el lema "morir por Danzig no". O sea, esto era un no a la guerra. O sea, nosotros la guerra contra los nazis, pero hombre, por favor. De hecho, no quería. La resistencia como tal realmente empieza en el 44, empieza cuando desembarcan los americanos. Antes, todos los que quieren unirse a la resistencia lo que hacen es unirse a las tropas de la Francia libre de Gaulle. También hay que decir que tampoco se sumaron de manera masiva y entusiasta los alemanes, ¿eh? O sea, es verdad que hubo grupos de ultraderecha franceses que combatieron por Alemania, pero tampoco fueron de un número exagerado. O sea, Francia realmente, vuelvo a decirlo, Francia es un país que no quería estar en la guerra. Y en el caso de Italia es algo parecido, pero con la diferencia que tienes un gobierno que te había obligado a meterte en un asunto que a la gente ni le iba ni le venía. Pero vamos, Francia también, a la hora de los crímenes de guerra, no duda tampoco en dejar a las tropas argelinas y marroquíes en Italia que hagan lo que quieran durante 2-3 días. No tienen ningún problema. O sea que, por eso digo que no deja de ser una guerra y no deja de ser salvajismo de todas las partes. Ya. Bueno, pues antes estamos comentando ese canto de los partisanos francés y ahora me gustaría irme a Italia porque ese canto popular de la resistencia italiana fue ni más ni menos que en Bella Ciao, que yo creo que todos lo conocemos porque también es una de esas músicas que se ha utilizado por diferentes movimientos de protesta durante los años 60. Lo que sí es curioso es que esta Bella Ciao se desconoce cuál es su origen, posiblemente se habla de que esa primera versión se encuentre entre los trabajadores que padecían esas duras condiciones en los arrozales ahí en Bolonia a finales del siglo XIX. Bueno, la historia que se canta cuenta que un campesino marcha hacia la resistencia y se despide, como antes decía, pues las canciones de amor, se despide de su amada. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno
ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Y aquí a micrófono cerrado, mientras escuchamos esta Bella Ciao, Miguel y Carlos estaban diciendo, bueno, pues que en Italia... Y en Grecia. La guerra guerra sí fue una guerra civil. Sí, cuando los aliados, cuando Italia se rinde... O sea, a diferencia de Francia. En Francia no llegó a ocurrir porque el estado de Vichy colapsa antes de la invasión. Es decir, cuando los aliados se embarcan en el norte de África, Alemania ocupa el estado de Vichy. Es decir, ocupa la Francia libre, con lo cual ya no tiene ningún sentido, ya con los aliados y el imperio colonial francés perdido, ya la Francia libre no tiene ninguna lógica, con lo cual ocupa la Francia libre porque los franceses de Vichy se entregan directamente en África. Entonces, pues directamente da igual. Pero en cambio, en Italia y Grecia, que cuando llegan los aliados, hay clarísimamente una guerra abierta entre, principalmente entre los partisanos, que tanto en Italia como en Grecia eran principalmente comunistas, y la gente que en el caso de Grecia, que apoyaban a la monarquía, o sea, que estaban con los aliados, y en el caso de Italia, los que apoyaban a la República Social Italiana, que era un estado fascista títera de Alemania. Y en los Balcanes, no olvidemos los Balcanes. Yugoslavia, hay una guerra civil terrorífica, clara. Pero terrorífica. Bueno, a mí querías apuntar algo sobre el tema antes de... porque como estamos hablando de crímenes de guerra, y es verdad que ya hemos apuntado algo que es muy difícil establecer a los dos bandos como buenos y malos. Yo creo que eso ya ha quedado descartado, ¿no? No hay buenos ni malos. Unos ganan la guerra y otros pierden la guerra. En una guerra no hay buenos y malos. En una guerra hay... Yo creo que eso es importante, sí, porque luego ya sabes que la propaganda intenta establecer que los que han ganado son estupendos y los que han perdido son unos auténticos demonios. Pero voy un poco más allá, es decir, habéis hablado perfectamente de esos crímenes de guerra, de esos bombardeos. En este caso lo son, ¿eh? En este caso, Alemania era un régimen criminal. En este caso lo son. Lo que pasa es que estamos hablando de la guerra como guerra, vuelvo a insistir, ¿no? No la guerra como holocausto, no, estamos hablando de la guerra como guerra. Pero un dato era por eso. Fíjate, me estoy un poco adelantando ya a ese final de la guerra, pero relacionado con los criminales de guerra. Siempre se ha dicho que una vez que termina la guerra, hay varios nazis que se escapan del juicio de Nuremberg y se van sobre todo a lugares de Sudamérica, Brasil, a Paraguay, a Bolivia, Argentina, pero también los países aliados creo que acogen unos cuantos. A Estados Unidos. Estados Unidos. A eso me refiero. Claro, acoge muchísimos. Sí. Pero científicos, básicamente. A través de la operación Paperclip y no científicos. Científicos y militares. Y militares y espías y gente de las SS. Lo que pasa es que son gente que sabe muchas cosas de la Unión Soviética, que es lo que ahora le interesa a Estados Unidos, saber cosas de la Unión Soviética. Y yo creo que va llegando ya el momento decisivo de hacernos esa pregunta del millón, ese mito, esa leyenda, no sé si urbana o no, pero sí mundial, de por qué se cree que Estados Unidos sabía que Pearl Harbor iba a ser atacado. Por un detalle moderno, porque los portaaviones no estaban. Hay diferentes puntos en los que, pues se habla a favor de esa teoría, ¿no? Por una parte, que Roosevelt desinformó a los militares y, a todos los ciudadanos, haciéndoles creer que las negociaciones con Japón seguían su curso normal. Y luego, por otra parte, la inteligencia americana aseguraba que tenían descifrados ya los códigos secretos de la Armada japonesa. A ver, los americanos estaban convencidos de que Japón les iba a atacar porque le había provocado a ellos la guerra al cortar el suministro de petróleo y llevar a Japón inevitablemente a un conflicto. Estaban casi seguros de que si se producía un ataque japonés sería muy parecido al de Port Arthur. Port Arthur fue un ataque idéntico. En la guerra contra Rusia en 1904, Japón hace lo mismo. Pero lo que pensaban es que probablemente el golpe se lanzaría contra Filipinas y el sur, casi con seguridad. Y la flota de portaaviones, que decíamos antes, la flota de portaaviones es que en ese momento no era importante, era secundaria. Ellos consideraban que el ataque contra Pearl Harbor era posible, no solamente por anticipaciones de ciencia ficción tipo Más allá del espectro o los libros de Jack London. Era un plan y desde 1930 el Estado Mayor americano consideraba la posibilidad de un ataque contra la principal base suya en el Pacífico. Pero en realidad lo que ha dicho Miguel es cierto. Es decir, los portaaviones estaban en maniobras, pero los portaaviones no se consideraban el objetivo principal ni de los norteamericanos ni de los japoneses. De hecho, los japoneses estaban convencidos que sus grandes acorazados, el mayor del mundo era japonés, el Yamato, era lo que iba a decidir realmente un combate decisivo con las flotas británica y americana en Oriente. En realidad eso no se produce así porque, aunque había ya algún antecedente pequeñito, como el ataque inglés a Tarento en 1940, realmente nadie sabía hasta qué punto los portaaviones iban a ser decisivos en un combate. Eso empieza en el Mar del Coral. El Mar del Coral sí, lo cambia todo. En el año 42... cuando los japoneses avanzan hacia la Salomón para intentar aislar Australia y cortar la ruta de suministro de Australia con Estados Unidos,
y se libra una batalla que queda más o menos en tablas, en la cual por primera vez en la historia los barcos no se ven. Se combate más allá del horizonte. Eso cambia todo. El paso siguiente es Midway. En el mismo 42 es cuando los dos bandos se sorprenden de que realmente los portaaviones les han sido útiles mucho más de lo que ellos pensaban. Pero hasta el 42 no lo saben. Y de hecho después en Midway tampoco están muy seguros de que los portaaviones les vuelvan a ser útiles. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo de siempre. Luego ya la propaganda de posguerra pues hace películas en las que es muy importante los portaaviones, etcétera, etcétera, y eso te lo van repitiendo hasta que te lo crees. De todas formas, yo lo que nunca he llegado a entender es por qué, es verdad que Pearl Harbor era un punto estratégico en el Pacífico, pero por qué el emperador Hirohito toma la decisión de incluir a un país que era neutral, Estados Unidos, hasta ese momento, incluirle en la guerra y en contra del eje, cuando en principio ¿qué ganaba? Salvo quitarle unos cuantos... No, es que como ha dicho Carlos antes, es que Estados Unidos le está presionando, le está cortando todos sus suministros. Entonces la única opción que tiene Japón en ese momento es volverse contra el enemigo que ve más fácil. Rusia, como ha dicho Carlos antes, no va a atacarla y ve que Estados Unidos es un objetivo en el Pacífico relativamente sencillo. Con el que se puede negociar, porque el objetivo japonés no era Estados Unidos. No era Estados Unidos. Era las Indias Orientales Holandesas, Birmania y Malasia, es decir, las zonas ricas en lo que ellos no tenían, materia prima, madera, caucho, cobre, petróleo. Entonces, ellos quieren dirigir su ataque allí, pero ellos saben perfectamente que atacar a británicos y holandeses con los americanos dueños de Filipinas no iba a poder ser posible. Con lo cual, no tienen más remedio que intentar enfrentarse con ellos. ¿Qué haces si tomas Filipinas? Pues intentar destruir primero la flota americana, darle un golpe demoledor como hicieron con Rusia en el 1904, e intentar, después de una gran victoria, anular o llegar a un punto de equilibrio en el cual ellos estaban convencidos de que los americanos iban a negociar. De hecho, ellos buscan en Pearl Harbor los acorazados de estadounidenses. Eso van a por Arizona, van a por ellos. Buscan los acorazados para luego, como dice Carlos, atacar directamente Filipinas. Piensan que a los ingleses se los van a quitar de en medio rápido, y de hecho así es. Ocurrió. Claro. Y luego lo que intentan es llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ese acuerdo es imposible desde el momento que Alemania declara la guerra a Estados Unidos de la manera más absurda. De la manera más absurda, porque nadie lo obliga. Otro mito. Estados Unidos no entra en guerra con Alemania. Nadie lo obliga. Es Alemania quien entra en guerra con Estados Unidos. La que entra en guerra con Estados Unidos, la que dice, bueno, pues si estos le han atacado, a lo mejor nosotros también lo podemos hacer. Ahí Alemania hace un cálculo raro, muy raro. La verdad es que nunca estuvo, así como la Primera Guerra Mundial fue muy claro, la Primera Guerra Mundial es una guerra submarina sin restricciones, que saben que les puede llevar a una guerra con Estados Unidos, pero a cambio darles la victoria ante Inglaterra. En cambio, la segunda, la es que por más que lo explique la gente... Es una opción estúpida, realmente. Totalmente estúpida. Declarar la guerra a Estados Unidos es una opción estúpida. Salvo que Alemania hubiera logrado a cambio una declaración a la Unión Soviética por parte de Japón. Eso sí hubiera tenido lógica estratégica. Pero como no hacen eso, no tiene ningún sentido. ¿Y cabe la posibilidad de que la estrategia de Estados Unidos era dejarse atacar por Japón para luego lanzarse sobre ellos? No, nadie quiere perder su flota entera. Estuvieron a punto de perderlo. Claro, es que Estados Unidos puede haber declarado la guerra a Japón en perfectamente. Perfectamente. Pero bueno, con una causa justificada. No, pero te la crees tú. Te haces un incidente como el del Golfo de Tonkin de 64, que todo el mundo sabe que es falso, el de Vietnam del Norte. Pero lo que no hace es la locura de perder tu flota. De todas formas, existen notas que afirman que la Marina Británica avisó, que vio que la flota nipona pues se iba acercando hacia la Marina zona Británica y avisó al alto mando americano. No era capaz de ver nada. La flota británica prácticamente se destruida entera, un poco después de Pearl Harbor, en el avance japonés hacia Ceilán. La flota británica tuvo que refugiarse en Suez, prácticamente les echan el Índico. O sea, los ingleses no pintaban ya prácticamente nada, y lo que creían que tenían mejor, que eran como siempre, 2 acorazados, son hundidos por poder aéreo frente a Malasia 3 días después del ataque a Pearl Harbor. Realmente los ingleses no habían pasado, no tienen unidades pesadas más allá de Malasia. El ataque a Pearl Harbor, que sí había indicios más que notables, se sabía que la flota japonesa estaba en alta mar, se sabía que había partido con rumbo desconocido, se sabía que llevaba varios portaaviones pesados. Es decir, los americanos sabían que les iban a atacar. Incluso tenían alguna idea que podía ser en Pearl Harbor. Realmente actúan chapuceramente. Pero Estados Unidos, no digo perder la guerra, pero tuvo un serio disgusto, ¿eh? Si llegaba a perder en Midway, lo hubieran pasado realmente mal. Claro, de todas formas, luego, posteriormente, a Pearl Harbor se le ha dado un valor que realmente al principio no tiene. ¿eh? No, al principio no tiene. El Pearl Harbor es simplemente un ataque en el que los americanos dicen que les han atacado a traición. Una traición relativa, porque ellos saben perfectamente que les van a atacar, y si no, van a atacar ellos. Claro, y ahí la historia del por qué... Claro, porque luego interesa, otra vez, volvemos a lo mismo de siempre, luego interesa intentar vender el que el ataque a Pearl Harbor es un ataque de una gente muy mala, que cae sobre ti de improviso, que hay muchos muertos, que hay muchas bajas, y que además tú has conseguido levantarte sobre todo eso y vencerles. Eso es una propaganda posterior, muy posterior. Es una propaganda de los años 60. Queda muy bien en las películas, ¿no? No, en las películas y en la vida real, porque
Cuando termina la guerra, empieza una guerra muchísimo más importante, no de muertos, sino una guerra muchísimo más importante de territorios, que es la Guerra Fría, en la que tanto americanos como rusos como ingleses intentan situarse para un futuro que no tienen muy claro cuál va a ser, ¿eh? Una de las dudas que queda ahí pendiente es por qué el presidente norteamericano decide concentrar y atracar la flota ahí al oeste de Hawái. Porque está de maniobras. Pero incluso en contra de la opinión del máximo responsable, del almirante Richardson. Es que está de maniobras la flota. Entonces, una vez que avanza allí, pues allí están esos 2 días, 3 días. Ellos piensan que eran un objetivo posible los japoneses, pero no piensan que fuera tan vulnerable. La verdad es que les sorprenden bien. O sea, los grandes desastres de la historia militar americana son siempre por sorpresa. Claro, son es que allí no tienen protección de ningún tipo aérea y está claro que tampoco contra los submarinos. Bueno, de hecho, el primer incidente es porque unen un submarino, un mini submarino. No, los submarinos, ahí los japoneses fracasan, con el intento que hacen con pequeños submarinitos en Pearl Harbor. Yo creo que Estados Unidos lo que no espera en ningún momento es que la aviación japonesa sea tan eficiente, como se muestra en el ataque, ¿no? De hecho, la batalla aérea de Midway es la primera victoria, ¿no?, que hacen los norteamericanos. Sí, la primera gran victoria es Midway. Y la que es clave, ¿no?, para luego recuperar es decisiva, el canal. Absolutamente decisiva porque les permite dar la vuelta a la guerra. Claro, porque terminan con los acorazados y con los portaaviones japoneses, y Japón no tiene capacidad para construir más, cosa que sí tiene Estados Unidos. Hay un ritmo de construcción que nunca pueden equilibrar. Que no pueden equilibrar. Para vosotros, ¿cuál fue la batalla más sangrienta de las muchas que hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Pero en número de muertos? En número de muertos, por ejemplo, la batalla de Kursk, ¿puede ser? No, en número de muertos Kursk no. Kursk es la mayor batalla de carros de combate de la historia. Pero no en muertos. Pero no en muertos, no. En muertos cualquiera de las batallas centrales de Rusia fueron tan terroríficas. Pero ninguna tampoco es comparable a los muertos de una sola batalla de la Primera Guerra Mundial, de Verdún o del Somme, no hay comparación. No, lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial dura mucho más y es muchísimo más destructiva y más abierta, exactamente. ¿Y Japón podría haber vencido en el Pacífico? No, porque es que si hubiese ganado a Estados Unidos en una de las batallas, se habría perdido en la siguiente. Es que volvemos a lo de siempre. Pues Japón se había colocado al límite de sus posibilidades. Japón estaba con soldados en la frontera de la India y rozando Australia. Era un disparate monumental. No había más capacidad de producción. Pero es que eso me suena al límite de la incompetencia. No, es que no tenía más remedio. O sea, se había metido en un lío. Su única solución era llegar a un acuerdo. Claro. Si tú no llegabas a un acuerdo, te veías obligado a algo que no podías sostener. ¿Cuál era tu límite? ¿Dónde llegabas? ¿Qué hacías? ¿Invades Australia? Ana, que es pequeño. ¿Invades la India? Pues Ana, que era fácil. Es decir, es que estabas combatiendo contra las naciones más extensas del planeta. O sea, ten en cuenta, Japón, que es una enana de isla, combatía contra Canadá, contra Estados Unidos, contra China, contra Australia, contra la India. Titular por poner 5 ejemplos. Bueno, ¿y qué sentido tiene abrir tantos frentes? Pues que no tienes más remedio, porque de una manera u otra tú tenías que intentar golpear a tu enemigo en los lugares desde el que te podía amenazar. Entonces la idea japonesa era crear una especie de colchón de seguridad. Es decir, intentar que ese colchón fuera tan resistente que permitiera proteger lo que ellos consideran esencial, que eran las zonas del suroeste de Asia de materias primas y las propias islas japonesas. ¿Cuál era el problema? Que si hubieran tenido éxito, hubieran llegado a lo que ellos buscaban, una negociación, lo hubieran logrado más o menos. Bueno, haces un territorio, aquí me quedo, aquí no. Pero como los otros no negociaban... Estados Unidos es el que no quiere esa negociación, porque lo que intenta es aprovechar esa situación para quedarse también tanto con la zona holandesa como con la zona británica. Es que lo que busca Estados Unidos una vez que ha entrado en la guerra en el Pacífico mundial. Es el poder mundial, claro, es conseguir el Pacífico entero. Oye, que hay de una leyenda urbana que es la batalla de Los Ángeles en 1942. ¿Hubo realmente una batalla, un globo meteorológico? Los japoneses solamente atacaron en 3 lugares de Estados Unidos, de América del Norte. Es verdad que bombardearon con submarinos Vancouver en Canadá, un pequeño bombardeo chiquitín, y es verdad que intentaron, y bueno, aparte de los famosos globos, hubo una famosa, intentaban quemar los bosques, decían, con globos que lanzaban. Hubo, se supone, un intercambio de disparos con algún tipo de aeronave extraña en Los Ángeles en el 42 y alarmas de submarinos. Realmente Japón nunca tuvo como hemos dicho, igual que Alemania tiene una estrategia clara en Occidente, Japón no sabía qué hacer con América. De hecho, tenía un plan francamente original para atacar el canal de Panamá que nunca llevaron adelante. Realmente el problema del Japón con Estados Unidos y la costa es que ¿qué hubieras hecho? Nada. Es que no podías hacer nada. Bien, imagínate, mandas un submarino, bien, torpedas un barco delante, ¿y qué? Es decir, realmente es que no tenía ningún elemento con el cual poder atacar Japón. Entonces lo que intentaron es usar un poco pero curiosamente la propaganda de los ataques japoneses lo usaron más los americanos que los japoneses. Es
Fíjate, nos lanzan globos incendiarios, nos atacan, qué malos son. Pues si no podían hacer nada los pobres, si es que estaban al límite de su distancia y sus fuerzas. ¿Qué nave extraña es esa que dices de la Guerra de los Ángeles? ¿Qué es lo que apareció allí? Que hay fotografías bastante Claro, hay curiosas. fotografías porque se supuso que hubo una especie de alarma aérea y la artillería antiaérea y los reflectores enfocaron al cielo y dispararon. Entonces, bueno, se creía que era un intento de bombardeo. En realidad, el único ataque que hubo, que fue el de Vancouver, fue desde un submarino, atacaron una especie de refinería. Hubo un ataque muy serio, un intento muy serio que podían haber usado los japoneses al final de la guerra, que era la utilización que tenían de submarinos portaaviones, una cosa realmente espectacular que desarrollaron al final de la guerra que les podía haber permitido atacar, por ejemplo, el canal de Panamá, que era un punto muy sensible. Eso hubiera obligado a los barcos que venían desde la costa atlántica americana a dar un rodeo gigantesco, pero nunca lo llevaron adelante. Los alemanes también tuvieron un plan. No llevaron adelante por lo que decíamos antes. Su intención en los últimos años, el último año de la guerra y a finales del 44 era llegar a un acuerdo. Entonces nunca iban a atacar el canal de Panamá porque no iban a poder llegar a un acuerdo. Y aún así no llegaron a ese acuerdo. No pudieron, porque los anglosajones nunca quisieron negociar con Japón, no tenían ningún interés. Igual que no querían negociar con Alemania. Sabían que tarde o temprano se iban a desmoronar. Bueno, hacemos un último corte musical antes de terminar de hacer el último bloque del filandón. Y en este caso hemos estado hablando, bueno, de Francia, de Italia, de Alemania, de Polonia, de Estados Unidos y por supuesto nos faltaba Rusia, ¿no? Y ahí la melodía que vamos a escuchar a continuación es muy famosa, Katyusha. Katyusha fue compuesta en el año 39 para quien fue una de las cantantes más famosas de la época. Lo que es curioso es que esta canción popular data de la época zarista y bueno, pues evidentemente, como antes mencionaba también, pues gira en torno a esa historia de una muchacha que añora a su amado que se encuentra en el ejército y luchando por la patria en tierras lejanas, ¿no? Vamos a escuchar un trozo de ella. Y vamos con este último bloque del filandón hablando de esa Segunda Guerra Mundial con una compañía estupenda, por supuesto, nuestro compañero Carlos Canales y nuestro invitado de excepción Miguel del Rey con ese libro La Segunda Guerra Mundial de las trincheras a la guerra total, un libro publicado recientemente por la editorial EDAF. Y no me gustaría, por supuesto, terminar lo que es el filandón sin hablar del final de la guerra. Del final de la guerra porque ahí estaríamos hablando, por supuesto, de lo que es el hecho de la bomba atómica. Hemos tocado algo sobre el tema de la construcción, de los científicos, hemos hablado algo. Pero es cierto que se utilizó esa bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki para cortar la guerra, para ya zanjar el tema y como una demostración de poder y chicos, no sigáis que tenemos unas cuantas más. Para nosotros es totalmente falso. De todas formas, hay dos finales de guerra. El final de la guerra en Occidente, con la caída de Berlín, y el final de la guerra en Oriente, con Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, por lo menos bajo nuestro punto de vista, es una prueba de qué se puede hacer con la bomba atómica si mañana es necesaria. ¿Con quién se puede probar? Con los japoneses, porque desde el primer momento hemos dicho que toda la guerra en Oriente es una guerra racial. Los japoneses son gente inferior para los Estados Unidos y sus muertos son fácilmente asumibles, cosa que no pasaría con una bomba atómica lanzada sobre Occidente.
y se prueban 2 modelos, se prueba uno en Hiroshima y otro en 3, Nagasaki. porque luego ponen el Alamogordo, realmente ponen el 3. Alamogordo, claro. Pero fíjate que las ciudades las eligieron a propósito del tipo de construcción, materiales, cómo estaban hechas, para calcular el daño, incluso en el caso de Hiroshima para ver si había una cierta resonancia por los montes que había alrededor. Es decir, es un acto claramente planificado de prueba de destrucción. O sea, fueron bombas distintas, ¿verdad? Sí, las tres son distintas, son 3 pruebas. La una es el Alamogordo, la experimentar, ¿y cuál fue la más mortífera? Realmente, bueno, en los cálculos que hicieron salió más mortífera probablemente la Hiroshima, pero realmente en otros aspectos les gustó más la de Nagasaki. La que se utiliza a partir de entonces es la de Nagasaki. Realmente fueron pruebas. Las ciudades estaban elegidas, había una lista a las que no bombardearon para no dañarlas. Es una cosa realmente curiosa. Y aunque no fueron los bombardeos de más muertos de la Guerra Mundial, que obviamente son el bombardeo de Tokio y el de Dresde, que son los mayores de la historia, pero no es lo mismo que lanzar una sola bomba atómica con el efecto de radiación. Es una prueba de ver qué sucede si se lanza en un núcleo urbano una bomba de un tipo determinado, por si hay que volverla a utilizar mañana. Claro, es que además el problema de la bomba atómica no es como el bombardeo de Dresde, por ejemplo, que estamos hablando, es que sus efectos se alargan en el tiempo. Claro, pero había que medirlos, había que saberlos. La idea era medirlos. Había que saber qué ocurría si bombardeaban tu propio país incluso con armas parecidas, o sea, tener una idea clara de que era una guerra nuclear. Claro, Japón antes de que se lanzasen las 2 bombas ya estaba dispuesta a firmar la paz. Ten en cuenta que, fíjate, hemos hablado del durísimo ejército de Kwantung de Manchuria, que era el núcleo principal del ejército japonés de tierra. Los soviéticos lo barren en 8 días. Claro. O sea, que Japón estaba acabado. Eso de las resistencias heroicas hasta el final. Al final de la guerra, Rusia, cuando ve cómo van las cosas, dice, bueno, pues puesto que Japón no me declara a mí la guerra, la voy a declarar yo y voy a aprovechar para quedarme con algunos territorios. Claro. Oficialmente es el 2 de septiembre del 45 cuando se rinde Japón. Si no hubieran caído esas 2 bombas, ¿hubiera tardado en rendirse? No, se hubieran rendido igual. La teoría famosa de que hubieran invadido Japón como si fuera Iwo Jima y hubieran combatido Japón hasta la muerte es falso. Estuve en el ejemplo del ejército de Kwantung, que se desmoronó en 8 días. Un ejército de 1,5 millones de soldados en 8 días. Para entonces hay que tener en cuenta que los estadounidenses están ya en Okinawa, y que entrar en la isla, entrar en la misma isla de Japón, es una cuestión de días. Y había 2 operaciones previstas, una en noviembre y una en marzo del 46, que estaban cada una contra una de las islas, pero aunque la teoría norteamericana en la que se podía encontrar algo parecido a Okinawa, actualmente lo que prima y lo que parece que está claro es que se van a desmoronar como el ejército de Kwantung. La ofensiva terrestre se detiene para poder lanzar las bombas atómicas. Durante toda esta tertulia no hemos tocado de forma deliberada, salvo de una forma sesgada, toda esa parte esotérica de la Segunda Guerra Mundial. Habría que hacer un programa sobre Claro, exactamente, sí. De hecho ya se tocó en su momento, pero bueno, no me resisto un poco a que me hagáis un pequeño comentario, ya que estamos hablando de ese final de la guerra, ese 30 de abril de 1945, como bien sabéis, es cuando Hitler se suicida, y justo también en ese momento los soviéticos toman el centro de Berlín y los americanos entran en Nuremberg y encuentran la lanza del destino. Es decir, ¿es casualidad o realmente había toda una guerra oculta ahí que se estaba tramando y que en parte también generó ciertas derrotas o ciertas victorias? En cierto modo, para mí tiene algo que ver con lo que hablamos el otro día con Josep Guijarro en este mismo programa. Es decir, hay cosas que es como si el destino, el universo, el cosmos tuvieran ciertas señales muy llamativas. Esa es muy llamativa. Pero no tanto por encontrar la lanza del destino, sino porque un general americano, que era Patton, se diera cuenta de lo que significaba. Eso sí que es interesante. Bueno, como nos vamos a dar cuenta, se decía que tuvo no sé cuántas reencarnaciones y todas de militar. Sí, pero eso podía haber pasado perfectamente desapercibido. No habías dado cuenta, oye, pero mira, pues devuelvo al museo y ya está. Pero es una cosa interesante. Pero una vez más se cumplió la maldición o la leyenda de la lanza de Longinos. Aquel que la pierde también su vida. Sí, por supuesto. Además coincide el día y todo, es curiosísimo. Bueno, yo creo que podríamos dejar el tema aquí. Miguel, no te han dejado hablar tanto como yo quería, ¿eh? Suficiente. Me han dejado hablar más que suficiente. Habla bastante. Me habéis tratado muy bien, así que estupendo. Bueno, pues lo podríamos dejar un poco como la última palabra. Es decir, si tú quisieras destacar solo un hecho de la Segunda Guerra Mundial, aquel que te ha llamado la atención, aquel que te impresionó cuando tú estuviste escribiendo este libro, ¿cuál sería? Por ejemplo, una especie de titular periodístico. No, lo decíamos al principio, o sea, la victoria de la Unión Soviética realmente es sobre Alemania, no la victoria de Estados Unidos como nos intentan vender. Pues... Un problema, perdonadme, un problema muy grave que se abre después en la Guerra Fría, ¿no? Ese enfrentamiento entre las dos potencias, entre Estados Unidos. Se hacen 2 bandos, clarísimamente. Exactamente, 2 bandos. Sí. 2 bandos, y que a partir de ahí, con la Guerra Fría, bueno, pues está el mundo del espionaje, que ya tocamos en su momento, y que además con esta banda sonora de la película Casablanca, pues cuanto menos hace referencia a eso. Miguel del Rey, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en La Escóbula. Gracias.
goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Las noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, la Segunda Guerra Mundial daría para hablar mucho. Bueno, el amor y la guerra, porque son los dos leitmotiv, yo creo, principales de la literatura universal, ¿no? El amor y el desamor, yo creo que sí, son los dos motores que han movido a la humanidad, ¿no? Para bien y para mal. Uno compensa al otro, ya lo decía Goebbels, ¿no? Que en la propaganda como en el amor todo está permitido para lograr un fin. Yo creo que no todo está permitido, ¿no? El fin no justifica los medios, pero es cierto que casi siempre se une un poco el amor con la guerra, la construcción que representaría el amor con la destrucción que representaría la guerra. Y para poner ese toque positivo, que ya sabes que siempre me gusta en estos cuentos de Callejo, cuando hemos hablado de tantas batallas, de tantas muertes, de tanta degeneración, porque en el fondo estos pasajes oscuros de la historia de la humanidad pues nos tienen que dar más vergüenza que otra cosa. Pues he querido dar ese contrapunto y nada mejor que en la voz de alguien para mí muy importante en la forma que tiene de comunicar, que es Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que tanto en su forma de hablar como en su forma de escribir se ha apoyado también en cuentos, en esos relatos de la tradición oral. Y yo creo que rescatar un poco la voz profunda, además, que tiene sí. Alfonso Galeano, yo creo que es muy importante. Bueno, pues vamos a escuchar ese cuento en la voz de Eduardo Galeano. Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella. Siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo,
Un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Qué bonito relato y qué forma de contarlo. Fíjate. Yo creo que sí, es una persona que transmite muy bien y llega directamente al corazón con lo que él cuenta. Por eso, Fíjate, apenas 3 minutitos, ¿no ha llegado? Apenas 2 minutos y medio, pero cuántas cosas ha dicho, ¿no? Ese cuento de amor con su ironía, con su toque de humor, que yo creo que es fundamental, porque es ese contrapunto a la guerra. Así como el amor es la fuerza que une, yo creo que la guerra es la fuerza que desune, es la fuerza destructiva. El amor representa la vida, la guerra representa la muerte. El amor saca lo mejor de cada uno, la guerra saca lo peor de cada uno. Yo creo que la forma más estúpida de acabar con lo mejor de una sociedad, con el arte y con la cultura, es precisamente iniciar una guerra. En fin, tomemos nota, no repitamos los mismos errores. Desde luego que no, pero la humanidad es así y seguro que, como se suele decir, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Esperemos que algún día aprendamos. Llegamos al final del programa, solo nos falta pues despedirme de los compañeros. Israel Espino, encantadísimos de tenerte una vez más aquí en el estudio. Más encantada no me cansaré de decirlo. De poder brujulear con vosotros esta noche. Ay, eso está bien. Carlos Canales, muy buenas noches. Hasta luego. Jesús Callejo, buenas noches. Gracias, hasta la próxima semana. Maese, despierte usted, por favor. Aquí he estado muy atento. Desde luego que sí, tomando nota, que ya te he visto. Y bueno, y me gustaría despedir la edición de hoy de una manera especial, con un poema, una oda dedicada a la musa del programa, escrita por Alfonso Muriel, un oyente que al mandarnos estos versos se ha convertido, aún sin pensarlo, en trovador de Escobulandia. Y dice así. Eres la chispa de la llama que crepita en la hoguera del camino, en que se juntan los errantes vagabundos, sabios guardianes de los cuentos, los poemas, las palabras. Te desprendes de la llama, volátil, juguetona, revoltosa como un hada. Con tu magia, les deslumbras con tu danza encantadora, hechizando sin querer a tus miradas. Y al calor que desprendes en la noche helada, los errantes se concentran a tu vera. Hablan hasta que el cansancio vence, y de repente otro chasquido les desvela. Ese momento pone en guardia a los presentes, que comienzan a elevar contigo el alma. La fantasía es el aire que respiran, los recuerdos se convierten en palabras. De esta forma, tejen las leyendas que las madres cantan a sus hijos como nanas, que los niños temen en las noches de tormenta, y los viejos recuerdan entre ellos con nostalgia. Bueno, un poema precioso a esa musa que él dice del programa. Gracias, Alfonso Muriel. Ya sabes, te has ganado el título de trovador de Escobulandia. Y a todos vosotros, amigos oyentes, también muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, os recordamos nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo es La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y, por supuesto, también nuestra página web, laescobula.com. Buenas noches. Y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.